Capítulo 2. Himawari se sentó junto a su padre, con la mirada tierna, llena de amor y tristeza. El peso de los años y las decisiones tomadas la abrumaban profundamente, pero nunca permitió que se notara cuando estaba con él. En su abrazo, siempre había encontrado consuelo, seguridad y calidez, un sentimiento que perduró a pesar del largo camino de dolor y sufrimiento que ambos habían soportado. Su padre, Naruto Uzumaki, había sido el ser más fuerte del mundo, un faro de luz y esperanza para quienes lo rodeaban. Himawari siempre lo había admirado, viéndolo como un héroe no solo para ella, sino para el mundo entero. De niña, lo seguía a todas partes, fascinada por su aura dorada, atraída por él como si la esencia misma de su ser la llamara. A menudo imaginaba que su padre era invencible, y que en su presencia todo parecía perfecto. Su madre, Hinata, era el corazón de la familia. Amable, tierna y protectora, Hinata siempre había sido la calma en la tormenta de Naruto. Himawari creció con ambos, disfrutando de su amor y la estabilidad familiar. Juntos, eran una unidad. Completos, felices e inquebrantables. Su hermano pequeño Boruto, aunque a menudo se veía envuelto en sus propias travesuras, aportaba otra capa de alegría a la familia. Era un mundo que los hacía sentir seguros, un mundo donde nada podía separarlos. Pero entonces todo se hizo añicos. Himawari grababa vívidamente el día en que todo cambió. Era el día en que cumplió 13 años, el día de los exámenes Chunin. Los Otsutsuki habían invadido la zona, y Naruto, siempre protector, los había empujado a través de un portal, conduciéndolos a la zona de batalla que él mismo había creado. Himawari, ya Jounin en ese momento, le rogó que la acompañara, ansiosa por ver a su padre en acción. Nunca podría haber anticipado las consecuencias catastróficas de esa decisión. Su tío Sasuke, siempre confiado en las habilidades de Naruto, le permitió seguirlo, y Toneri, siempre vigilante, la vigiló. La batalla que siguió fue sencillamente magnífica. El poder de Naruto era incomprensible, como un sol viviente que irradiaba calor y destrucción. Himawari, fascinada por el espectáculo, animaba a su padre y sentía que su corazón se llenaba de orgullo. Lo había visto luchar antes, pero nunca así. Esta era la máxima expresión de su fuerza, y era algo hermoso y aterrador de contemplar. Pero entonces, sucedió lo imposible. Los Otsutsuki unieron sus fuerzas y la batalla dio un giro inesperado. Sasuke resultó herido y se vio obligado a retroceder, dejando a Naruto solo para luchar. Himawari observó, sin aliento, cómo su padre luchaba con todas sus fuerzas. Siempre había sabido que era fuerte, pero esto era diferente. Era más que fuerza. Era poder puro e indomable. Y entonces, la explosión. Rompió las barreras dimensionales y todo se derrumbó a su alrededor. La destrucción fue excesiva. Los habría consumido a todos, pero Naruto, en ese momento de decisión inimaginable, decidió protegerla. Himawari. La explosión lo derribó, pero la prioridad de Naruto era su seguridad. Su decisión lo destrozó, tanto física como emocionalmente. La había elegido por encima de todo, y aunque Himawari nunca pudo expresar con palabras lo mucho que eso significaba, comprendió la gravedad del sacrificio. Tras el suceso, su padre cambió. Su sonrisa, antes inquebrantable, se había vuelto vacía, sus ojos se nublaron con una tristeza infinita. Ya no era el hombre que una vez fue, el hombre que luchó contra todo con un espíritu inquebrantable. En cambio, se convirtió en una sombra de esa persona, agobiado por el dolor de la decisión que había tomado para salvarla. A Himawari se le partía el corazón por él, pero nunca la culpó. A pesar del daño que le causó, siempre la consolaba, asegurándole que no se arrepentía. Pero con el tiempo, ella comprendió la verdad. Él había cambiado. Y ella también. Su deseo de hacer feliz a su padre se hacía más fuerte cada día. Se dedicó a entrenar, esforzándose por ser más fuerte para él, creyendo que, de alguna manera, si lograba ser lo suficientemente fuerte, el dolor desaparecería. Pero cuanto más entrenaba, más comprendía la magnitud del daño. Naruto no quería vivir, solo lo hacía por ella. Era una verdad que la carcomía, y que no podía ignorar. Su padre, el héroe que una vez salvó el mundo, ahora solo deseaba desaparecer. La ira la invadió al comprender que todo, el dolor, el sufrimiento, era culpa suya. Ella lo había causado. Ella era la razón de su desdicha. Y, sin embargo, él nunca la culpó. Su amor por ella nunca flaqueó, y siempre la abrazó, prometiéndole que nunca la abandonaría. Su vínculo se fortaleció, pero también la oscuridad que los separaba. Himawari estaba consumida por el deseo de protegerlo, de reparar lo que había roto. Lo amaba tanto que casi se sentía como una obsesión.
No podía dejarlo ir, no después de todo lo que había sacrificado por ella. Y así, permaneció a su lado, negándose a irse, convencida de que estaban destinados a estar juntos para siempre. Mientras besaba la frente de Naruto, su voz era un suave susurro en el silencio de la habitación, sintió una abrumadora sensación de propósito. «No es así, papá», murmuró ella con cariño, mientras sus labios se detenían cerca de su oído. Naruto dormía plácidamente en sus brazos, ajeno a la compleja red de emociones que la enredaban. Él siempre sería su mundo, y, pasar a lo que pasara, jamás lo dejaría ir. Podía sentir su calor, su latido firme contra su pecho, y en ese instante, sintió que todo volvía a estar bien. Solo ellos dos, en su pequeño mundo. Aunque las sombras del pasado los acechaban, Himawari tenía una certeza. Pasar a lo que pasara, siempre estaría ahí para su padre. El mundo podría arder, pero ella jamás lo abandonaría. Ni ahora, ni nunca. Naruto y Pan caminaban juntos, mientras el sol de la tarde proyectaba un cálido resplandor sobre el tranquilo parque por el que paseaban. La atmósfera parecía casi mágica, con el aire impregnado de la tranquila energía de la naturaleza. Los pájaros cantaban en lo alto y delicadas hadas revoloteaban entre los árboles, atraídas por el aura tranquilizadora que emanaba Naruto. El parque era un santuario, un lugar donde el tiempo parecía detenerse, permitiéndoles simplemente disfrutar del momento presente. Pam, con sus vibrantes ojos verdes brillando, miró a Naruto con una sonrisa juguetona. Había estado esperando este momento, la oportunidad de caminar junto al legendario guardián que había conquistado los corazones de muchos. Hoy, por fin, tuve la oportunidad de experimentar su calidez de una forma que jamás imaginó. A pesar del poder y el misterio que lo rodeaban, Naruto había aceptado esta cita, y para Pam, era un sueño hecho realidad. Me alegra mucho que me des una oportunidad, dijo con tono jovial, mirándolo de reojo. Su voz tenía un matiz de curiosidad, preguntándose qué había provocado este cambio. Pero me pregunto qué provocó el cambio. Naruto, con expresión tranquila pero pensativa, miraba hacia adelante mientras caminaban. Disfrutaba de la simplicidad del momento, sintiéndose menos agobiado por las complejidades del mundo. El peso de sus responsabilidades siempre había sido inmenso, pero ahora, en este pequeño remanso de serenidad, sentía una sensación de liberación. Creo que ya era hora de seguir adelante, dijo con voz firme, mi esposa no estaría contenta si yo estuviera triste por ella. Y disfruto mucho nuestras conversaciones. Eres hermosa y ya te estás convirtiendo en una mejor persona. Así que no tengo ninguna queja de tu personalidad. Pan sonrió radiante ante sus palabras, con el corazón latiendo con fuerza. El cumplido parecía genuino, y aunque conocía la historia entre Naruto y su difunta esposa, no pudo evitar sentir una profunda emoción. Había admirado a Naruto durante tanto tiempo, y ahora, caminar con él así, parecía un sueño. ¿De verdad?, preguntó Pan con voz suave pero juguetona mientras tomaba con delicadeza su mano. Sintió una oleada de calor que la recorrió al ver su mano en la suya, un gesto que la puso nerviosa y eufórica a la vez. ¿Pero qué es exactamente lo que más te gusta de mí? Sus ojos brillaban de anticipación, esperando una respuesta que le acelerara el corazón. Naruto le sonrió con sinceridad, sin ocultar sus sentimientos. Tu inteligencia y tu amor por la naturaleza son lo que te hace destacar, dijo. Sus palabras fueron sencillas pero significativas, y Pan sintió que su corazón se llenaba de orgullo. Siempre había sentido una profunda conexión con la tierra, y oírlo reconocerlo la hizo sentir comprendida como pocas personas la habían hecho sentir. A medida que avanzaban, Naruto dejó que la energía de su chakra fluyera a través de Pan de forma sutil pero tranquilizadora. La conexión entre ellos se profundizó, y ella sintió que se relajaba, mientras sus nervios se disipaban. El día se sentía perfecto, y se encontró pensando que tal vez, solo tal vez, tenía una oportunidad con este hombre extraordinario. ¿Podemos sentarnos un rato?, preguntó Pam, con voz más suave al mirarlo con esos ojos encantadores. Naruto, percibiendo su deseo de descansar, asintió y los condujo a un banco frente a un lago sereno. Las ninfas acuáticas jugaban en las aguas poco profundas, sus risas tintineaban como campanillas en la brisa. La vista de pequeños peces nadando perezosamente en la orilla contribuía a la tranquilidad del lugar. Al sentarse, la quietud del lago parecía reflejar la tranquilidad que reinaba entre ellos. Pam, sintiéndose audaz, se acercó a Naruto, apoyando suavemente la cabeza en su hombro. El corazón le latía con fuerza mientras lo miraba con adoración. Había querido decir esto desde hacía mucho tiempo, y ahora las palabras brotaban de sus labios sin dudarlo. ¿Sabes que eres la única persona capaz de conquistar mi corazón?
confesó con la voz llena de emoción. Creía haber conocido el amor antes, pero lo que siento por ti es tan especial. Naruto, absorto en el momento y la paz que los rodeaba, no respondió de inmediato. Estaba concentrado en el agua ondulante del lago, cuyos suaves movimientos captaron su atención. Pero de repente, sus sentidos se agudizaron. Una presencia, una bestia, se movía bajo el agua, dirigiéndose hacia ellos. El rostro de Naruto permaneció impasible, pero entrecerró los ojos ligeramente. Podía percibir la perturbación sin mucho esfuerzo y sabía exactamente qué era. Pam, por otro lado, se sorprendió al ver la enorme serpiente de agua emergiendo del lago. Su enorme forma serpenteante se deslizó hacia ellos, con una mirada intensa, casi depredadora. El temperamento de Pam estalló de inmediato, y su cuerpo se tensó al sentir una oleada de ira que la invadía. No podía permitir que esta criatura arruinara su momento perfecto, no ahora. Sus dedos se tensaron y, con un movimiento de muñeca, las ramas de los árboles cercanos respondieron a su orden, extendiéndose hacia la serpiente. El mundo natural estaba bajo su control, y no temía usarlo. La serpiente, imperturbable ante el ataque, desató una nube de vapor ácido de su boca, pero las raíces de Pam atravesaron sus escamas con facilidad, desgarrándole el cuerpo. La serpiente emitió un último siseo ensordecedor antes de desplomarse en el lago, sin vida. Pam permaneció allí, respirando con dificultad. Su ira aún se palpaba en el aire. Pam, cálmate, la voz de Naruto rompió la tensión. Su tono era suave y tranquilizador, mientras le ponía una mano en el hombro. Está muerto. Pam parpadeó, dándose cuenta poco a poco de la magnitud de su reacción. Se giró hacia él, con el pecho aún agitado por la emoción, pero al mirarlo, no pudo evitar sonreír tímidamente. Lo siento, susurró, un poco avergonzada. La calidez de su tacto pareció calmar la tormenta que la atormentaba, y la ira se desvaneció. Naruto le devolvió la sonrisa, manteniendo la mano sobre su hombro un instante más. Sintió cómo sus emociones cambiaban y le dio tiempo para que se tranquilizara. Sabía lo importante que era este momento para ella y no iba a dejar que algo como una serpiente rebelde lo arruinara. Pero incluso con esa incertidumbre, no pudo evitar sentir esperanza. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, este fuera el comienzo de algo nuevo. Algo que le permitiera aprender más sobre el hombre que había conquistado su corazón. Al ponerse el sol, proyectando un resplandor anaranjado sobre el parque, Pam y Naruto continuaron su tranquilo paseo, ahora uno al lado del otro, con la mano de ella aún en la de él. El ambiente era tranquilo, y a pesar de la breve tensión causada por la aparición de la serpiente de agua, Pam se encontró sonriendo cada vez más a medida que avanzaba el día. La calma de Naruto, incluso ante el peligro, la tranquilizaba. Había algo magnético en él, algo que la hacía sentir más viva que en mucho tiempo. Pam lo miró, estudiando sus rasgos mientras caminaba a su lado. Su aura dorada casi brillaba en la luz que se desvanecía. Era una presencia, no solo física, sino emocional y espiritual, como si irradiara paz y poder a la vez. Sus palabras sobre superar el pasado le resonaron, aunque se preguntaba si era del todo cierto. ¿Podría alguien como Naruto liberarse del peso de su pasado, del amor que sentía por su esposa y su familia? No le preguntó al respecto, presintiendo que era un tema delicado, pero se lo preguntó. ¿Sabes, Naruto?, comenzó, rompiendo el cómodo silencio, hay algo en ti que me hace sentir segura. Como si nada pudiera tocarme cuando estoy contigo. Naruto giró levemente la cabeza y la miró a los ojos con una suave sonrisa. Me alegra que te sientas así, Pam. Eso es lo que intento hacer, que la gente se sienta segura, aunque no se den cuenta. Siempre he querido ser protector. Ella asintió, apreciando su honestidad y sencillez. Se detuvieron frente a un pequeño y pintoresco café, de esos que parecían estar en un pequeño pueblo europeo, no en el corazón de una ciudad bulliciosa. La terraza tenía vista al lago, y a medida que la noche oscurecía, las estrellas comenzaron a brillar sobre ellos. Pam seguía sosteniéndole la mano mientras se sentaban, con el corazón latiendo con fuerza. Era una sensación extraña, ese tipo de apego. Algo que no había experimentado en siglos, si es que alguna vez. Sus sentimientos por él eran innegables, pero una parte de ella no podía quitarse de la cabeza la persistente idea de que quizás, incluso si Naruto estuviera dispuesto a seguir adelante, demasiado de su pasado aún lo atormentaba. Se preguntaba si alguna vez sería capaz de llenar de verdad el vacío que alguien más había dejado en su corazón. Pidieron su comida y la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de todo, desde el estado del mundo hasta las pequeñas alegrías de la vida. Pam se encontró riendo más de lo que lo había hecho en meses. La naturalidad de sus bromas la hacía sentir alegre.
Sin embargo, a pesar de la felicidad, no pudo evitar notar los momentos en que la mirada de Naruto parecía distante, absorta en sus pensamientos. Después de cenar, pasearon por las calles de la ciudad, disfrutando de las luces y la energía de la vida nocturna. El corazón de Pam se aceleró cuando Naruto se giró hacia ella, con una mirada sincera. Me alegra mucho que me hayas dado una oportunidad, Pam, dijo con voz profunda y tranquila. Empiezo a sentir que esto podría ser algo bueno. No solo para mí, sino para ambos. A Pam se le cortó la respiración y el corazón se le heló de emoción. Era justo lo que había deseado, pero aún sentía que algo no estaba completo. A pesar de todo lo ocurrido durante el día, la pelea con la serpiente de agua, las risas compartidas y los momentos tiernos, aún no se conoció por completo. Ella suena suavemente, deslizándose de nuevo en la mano de él. Yo también me alegre. Sé que quizás no lo sepa todo sobre ti, pero siento que me estoy acercando. Y eso es suficiente por ahora. Naruto ascendió, apretándole la mano suavemente. No se trata de apresurarse. Eso ya lo he aprendido. Iremos paso a paso. Caminaron en silencio un momento, con el peso de las palabras no pronunciadas flotando entre ellos. Pam no pudo evitar sentir una mezcla de esperanza e incertidumbre. ¿Era este realmente el comienzo de algo nuevo? ¿No era solo un momento fugaz en el gran esquema de las cosas? Mientras continuaban su caminata, las estrellas de arriba parecieron brillar un poco más, y Pam sintió que algo se agitaba en lo profundo de ella. Una sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, tal vez, solo tal vez, estaba al borde de algo real. Y ella solo podía esperar que Naruto sintiera lo mismo. La ciudad estaba sumida en el caos mientras demonios emergían de las grietas del cielo, con sus grotescas formas que se alzaban sobre los edificios, sus garras afiladas y sus aterradores ojos llenos de malicia. El aire parecía vibrar con una energía sobrenatural, como si la esencia misma de la realidad se estuviera desgarrando. En medio de esta locura se encontró a Valkyria, también conocida como Cassandra, con los ojos entrecerrados con determinación mientras se enfrentaba a uno de los demonios más grandes. La atmósfera estaba cargada con el hedor a azufre y el crepitar de la magia oscura. Conejo Blanco, ¿cómo está la situación? La voz de Cassandra era firme, aunque había un matiz de urgencia bajo su apariencia tranquila. No podía permitirse el lujo de flaquear ahora, no con la ciudad al borde de la devastación. Desde lo alto de un edificio al otro lado de la calle, Rihanna, conocida como Conejo Blanco, respondió a través del receptor de su máscara. Su voz crepitó en el dispositivo de comunicación, con un tono medido pero claramente concentrado en la tarea en cuestión. Valkyria, veo que estas cosas están apareciendo en muchos lugares de la ciudad. Se está extendiendo. Sin embargo, no tengo pistas sobre el origen, así que quizás debamos contactar con Phoenix para obtener más información. Cassandra frunció el ceño. Pero que Conejo Blanco no pudiera contactarla ahora era preocupante. Cassandra sabía que el momento era crucial. Yo tampoco puedo contactarla, pero por ahora, atendamos la amenaza inmediata. Los titanes deberían intervenir pronto para brindar refuerzos. Con determinación reforzada, Valkyria avanzó con una velocidad cegadora. Con un movimiento veloz, se lanzó al aire, desplegando sus alas blindadas mientras se elevaba hacia el demonio gigante que tenía delante. Su arma, una espada brillante imbuida de manipulación atómica, se alzó en alto. Con un golpe preciso y controlado, atravesó la enorme figura del demonio. La hoja desintegró la carne del demonio a nivel molecular, dejando solo polvo y ceniza. Afirmativo, respondió la voz de Conejo Blanco por el auricular. Sus palabras eran frías, pero había un matiz de aprobación en su voz. La ágil figura de Rihanna ya estaba en movimiento, revoloteando entre las sombras, sus afiladas espadas ninjato brillando en las oscuras calles de la ciudad. Era una imagen borrosa, abatiendo demonio tras demonio con brutal eficiencia, sus espadas cortando el aire con precisión letal. Se movía como una tormenta, feroz e imparable. Con cada enemigo que encontraba, era la encarnación de la ira. Las criaturas demoníacas no tenían ninguna posibilidad contra su agilidad y pericia. Sus cuerpos caían al suelo con golpes sordos y espantosos cuando las espadas de Rihanna daban en el blanco. Pero a pesar de su técnica impecable, su mente nunca estuvo del todo tranquila. Algo no cuadraba. Los demonios no aparecieron al azar. Eran invocados por alguien o algo poderoso. Mientras Valkyria abatió a otro enemigo, su mente corría. La situación le resultaba familiar, como un rompecabezas al que le faltaban piezas. Sabía que había algo más en esta invasión de lo que parecía. Conejo Blanco, necesito que sigas explorando.
A ver si encuentras alguna conexión entre las grietas que se abren y estas criaturas. Seguiré reduciendo su número. Entendido, respondió Rihanna con voz fría mientras corría por los tejados, buscando con la mirada cualquier señal del origen de este caos. Era plenamente consciente de los peligros que la rodeaban, pero su concentración era inquebrantable. Esta era una amenaza sin precedentes, y no permitiría que se extendiera más. Sabía que los titanes llegarían pronto, pero la batalla sería larga. En el fondo de su mente, sintió una presencia siniestra, algo aún más oscuro que estos demonios, acechando en la distancia. La idea de enfrentarse a quienquiera que controlaba a estos demonios la estremecía. Pero no dejaría que el miedo la detuviera. No ahora. No cuando la ciudad dependía de ellos. Al aterrizar Valkyrie, un rugido estruendoso resonó desde otra parte de la ciudad. Giró la cabeza hacia el sonido, entrecerrando los ojos. «Vienen más», dijo. «Asegurémonos de que sepan que no cederemos». Rihanna, de vuelta en el suelo, hacía girar una de sus espadas ninjato en la mano mientras se preparaba para la siguiente oleada. Sentía la tensión en el aire. Una oscura tormenta se avecinaba, una que ni ella ni Valkyrie podían ignorar. Pero por ahora, lucharían. Y ganarían. Cuervo surcaba el aire, con su capa ondeando al viento mientras contemplaba la destrucción que se extendía abajo. Demonios de Azatoth habían asolado la ciudad, y los cultistas que la gobernaban estaban abriendo portales para liberar a más sirvientes de Trigon al mundo. El peso de la responsabilidad la oprimió. No podía permitirse el lujo de dudar más, no cuando la vida de inocentes estaba en juego. Entrecerró los ojos al localizar la fuente de la perturbación. Allí sentí la conexión. Una perturbación en la realidad, un portal a su reino natal. Apretó los puños y se lanzó por el cielo, dirigiéndose al lugar más cercano. El edificio al que llegó era un hotel anodino, uno que ocultaba el mal que se lamentó entre sus paredes. Dentro, la habitación estaba llena de los símbolos familiares de la magia oscura. El aire estaba cargado de una energía palpable. En el centro de la sala yacía un altar de sacrificios, con un inocente atado en su centro, rodeado de símbolos destinados a canalizar el poder de los demonios. El cultista estaba sentado con las piernas cruzadas, meditando en el centro de todo. Abrió los ojos de golpe cuando Raven entró, con los negros vacíos de su mirada fija en ella. Sonrió, una sonrisa repugnante y cómplice. «Bienvenida, hija», dijo con una voz que destilaba fingido cariño. «Espero que te vaya bien». A Raven se le encogió el corazón. La frialdad de sus palabras la atravesó como el hielo. «Padre», murmuró con amargura en la lengua, mientras luchaba por controlar sus emociones. Se rió entre dientes, con sus ojos oscuros brillando con malicia. «Me alegra que hayas venido, Raven. Ahora podemos hablar sin interrupciones. Ven, conviértete en mi recipiente. Abramos la puerta para que podamos gobernar este universo. No más dolor, no más crímenes que combatir. Tendremos un poder que superará tus sueños más locos». La mano de Raven se llenó de energía, y la fuerza crepitó en el aire al invocar una ráfaga de energía. Pero las palabras de su padre la mantuvieron en su lugar. No más dolor. La tentación susurraba en su mente. Sería tan fácil. Podría unirse a él, acabar con todo el sufrimiento, con todas las batallas interminables. Pero no, él no era realmente su padre. Era Trigon, el señor demonio, un ser que se alimentaba de la destrucción. «Vuelve al lugar de donde viniste, demonio», dijo Raven con los dientes apretados y la voz fría y resuelta. Pero antes de que pudiera liberar la energía en su mano, una voz la interrumpió. «Yo en tu lugar me detendría», dijo una voz familiar y burlona. «Este mortal moriría en cuanto pierda el conocimiento o el hechizo se detenga». Los ojos de Raven se abrieron de par en par al girarse y ver cómo la figura de Trigon empezaba a cambiar. La sonrisa del señor demonio se desvaneció, y antes de que pudiera decir nada más, una brillante espada de energía le atravesó el pecho. El cuerpo de Trigon comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en cenizas, pero no sin antes lanzar una última mirada furiosa hacia la habitación. «Recuerda este momento con pesar, mortal», siseó mientras se desvanecía en la nada. Raven se giró y encontró a Wasp de pie en la puerta, con su traje crujiendo por la energía residual del golpe. Caminó hacia Raven con un aire de serena autoridad, con la mirada intensa. «¿Por qué dudas tanto?», preguntó Avispa con tono cortante. «La gente de afuera está muriendo, y este hombre era un cultista que sacrificó a incontables inocentes por sus viles actos». Raven apretó los puños, luchando contra su propio conflicto interno. «No sé qué hacer. No sé si puedo simplemente matarlos». Avispa se cruzó de brazos y entrecerró los ojos. «Raven, eres demasiado amable.
Tienes que dejar de juntarte con Robin. Seguir su código solo te llevará a la tragedia. Basta con mirar al Joker o a cualquier otro enemigo de la liga. El enfoque de Batman es defectuoso. Hay gente que está mejor muerta para el bien del mundo. Raven se estremeció, agobiada por el peso de las palabras de Avispa. Es mejor matar a una persona que a miles, continuó Avispa, con voz más fría. No se puede salvar a todos. A veces, el mundo es mejor sin ciertas personas. A Raven se le encogió el corazón al pensarlo. ¿Cómo sabes quién merece morir? Preguntó con voz temblorosa. ¿Puedes ver si una persona tiene el potencial de cambiar? ¿Y si esa persona es alguien cercano a ti, alguien a quien amas? ¿Te parecería bien? La mirada de Avispa se suavizó, pero solo un poco. Mi armadura tiene una técnica mágica que identifica el mal y me muestra su magnitud. También me dice si una persona tiene la oportunidad de cambiar. En cuanto a mi preciada persona, jamás se equivocaría. Y si lo hiciera, aceptaría su castigo. La mente de Raven se aceleraba mientras asimilaba las palabras de Avispa, pero no podía librarse de la duda que la atormentaba. ¿De verdad podría tomar esas decisiones? ¿Era correcto quitarle la vida a alguien, incluso por el bien común? ¿Y si se equivocaba? Te dejaré pensarlo, dijo Avispa con voz firme. Pero no tardes demasiado. Los demonios están apareciendo en cantidades cada vez mayores, y cada segundo cuenta. Dicho esto, Avispa salió de la habitación, desplegando sus alas al alzar el vuelo, dejando a Raven sola con sus pensamientos. El peso de la decisión la abrumaba, la culpa y el miedo la invadían. Tengo que hacerlo, pensó Raven. Es la única manera. Echó un último vistazo al cuerpo sin vida del cultista, a los restos destrozados de la influencia de Trigon esparcidos por la habitación, y luego se giró y se dirigió al siguiente lugar. Su determinación se soportará al salir del hotel. Los demonios seguían ahí fuera, sembrando el caos. Pero ahora, Raven tenía una nueva misión, una que ya no consistía solo en detenerlos. Se trataba de enfrentarse a la oscuridad que llevaba dentro. La decisión que tomara la perseguiría el resto de su vida, y ella sabía, en el fondo, que no había vuelta atrás. La mirada de Ima estaba fija en la escena que se desarrollaba bajo ella, y podía sentir la ira crecer en su interior, una fuerza tangible que amenazaba con explotar. Ver a Naruto y Pan juntos le provocó una oleada de celos y furia. «Papá, ¿cómo pudiste dejar que esa mujer te tocara tan de cerca?» El pensamiento la consumía, carcomiéndole las entrañas. Tenía las manos apretadas en puños, las uñas clavándose en las palmas, mientras entrecerraba los ojos con furia. Sus emociones estaban a flor de piel y sentía que se le rompía el corazón. Apenas soportaba ver a Pan tan cerca de Naruto, una cercanía que Ima creía reservada para ella, y solo para ella. Odiaba la forma en que Pan lo miraba, su sonrisa, su tacto. Ima siempre había creído que era la única que realmente entendía a Naruto, la única que le importaba. Ver a alguien más, especialmente a alguien como Pam, interferir en eso era una traición que no podía tolerar. Kara, sentada a su lado en lo alto del rascacielos, notó su intensa concentración y su mandíbula apretada. Kara, siempre perspicaz, percibió que algo preocupaba a Ima, pero no insistió de inmediato. En cambio, continuó comiendo su helado, dejando que el silencio entre ellas se prolongara un instante. Observó la expresión tensa de Ima, con el ceño fruncido en profunda concentración. Kara no pudo evitar preguntarse qué estaría ocupando la mente de Ima con tanta intensidad. ¿Qué miras?, preguntó Kara finalmente, con voz suave, intentando romper la tensión. Ima no respondió de inmediato, sumida en sus pensamientos mientras observaba a la pareja de abajo. Kara, curiosa como siempre, decidió echar un vistazo. Siguió la mirada de Ima y pronto vio lo que le había llamado la atención. Una pareja en el parque. Una primera vista, parecía una escena normal e inocente. Pero entonces, la mirada penetrante de Kara captó algo extraño. Un momento, ¿es hiedra venenosa? La comprensión la tocar como un rayo. ¿Hiedra venenosa? ¿Qué hacía con ese hombre? Miró más de cerca, con la mente llena de preguntas. Hiedra venenosa era conocida por sus poderes vegetales y su profunda conexión con la naturaleza, pero ¿qué hacía con un hombre al que Ima parecía estar tan apegada? Kara podía ver cómo Ivy lo miraba, suave, cariñosa, como si realmente le importara. No estaba segura de qué significaba, pero no le parecía normal. ¿Quién era este hombre?, preguntó Kara, confundida. Para ella, no parecía especial más allá de su físico escultural y sus atractivos rasgos. Pero tenía que haber algo más, algo que no veía. Quizás sea algo de él, o quizás solo sea que no lo entiendo.
¿Será este hombre el que tiene una Phoenix tan aturdida? Los pensamientos de Kara se aceleraron, uno tras otro en su mente. ¿Es su novio? ¿Y si lo es, le está siendo infiel con hiedra venenosa? Su mente daba vueltas y no pudo evitar sentir una sensación de inquietud en el estómago. ¿Qué estaba pasando? Había demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. La voz de Ima la sacó de sus pensamientos y miró a su amiga, que parecía haber salido de su ensoñación, aunque la ira aún era palpable en el aire a su alrededor. Nada. Solo grabé algo molesto, respondió Ima después de una pausa, con un tono frío y distante. Kara frunció levemente el ceño, percibiendo que Ima no estaba siendo del todo sincero. Pero no insistió. Conocía a Ima lo suficiente como para saber que, cuando su amiga estaba de mal humor, presionarla para obtener respuestas no siempre era la mejor estrategia. En cambio, le ofreció un simple gesto de apoyo. Bueno, si quieres hablar con alguien, aquí estoy, dijo Kara en voz baja, cálida y sincera. Quería que Ima supiera que siempre podía confiar en ella, pasar a lo que pasara. Ima considerar pareció sus palabras un momento antes de negar levemente con la cabeza. Gracias. Lo haré cuando lo necesite, respondió con un ligero tono de gratitud en la voz. Y lo siento, pero tengo que irme. Nos vemos mañana. Antes de que Kara pudiera decir nada más, Ima se inclinó y le dio un abrazo rápido. El gesto fue breve, pero contuvo el peso de sus sentimientos no expresados. Dicho esto, Ima desapareció del lugar con un destello de teletransportación, dejando a Kara sola en la azotea. Kara se quedó mirando el espacio vacío donde su amiga había estado haciendo unos momentos. La teletransportación es realmente útil, pensó con una silenciosa admiración en su voz, mientras observaba la ciudad que se extendía abajo. Pero ahora había algo más en su mente, algo que no podía quitarse de la cabeza. ¿Qué estaba pasando realmente entre Ima, Naruto y Hiedra Venenosa? ¿Y qué papel tenía ella en todo esto? Con un suspiro, Kara tomó otro bocado de su helado y se quedó mirando la ciudad, mientras su mente daba vueltas con sus propias preguntas. Naruto permaneció sentado en silencio, con su taza de café en la mano, la mirada fija en las noticias, con los pensamientos lejos de la tranquila rutina matutina que anhelaba. El mundo estaba conmocionado por la impactante confesión de homicidio involuntario de Raven y su solicitud de castigo. Fue inesperado, dejó al mundo lidiando con las implicaciones de sus acciones. A pesar de la gravedad de la situación, Naruto no pudo evitar sentir una ligera sensación de diversión. Mea, tu amiga es realmente especial, murmuró, arqueando una ceja, con la mirada fija en la pantalla. Le intrigaba la audacia de Raven, aunque comprendía la compleja red que había tejido a su alrededor. Mea, que estaba sentada cerca, no parecía nada contenta. La noticia la había conmocionado profundamente, sobre todo porque Raven había sido uno de sus ídolos. Sintió una profunda vergüenza por la decisión impulsiva de Raven de confesar y asumir la responsabilidad de algo tan importante sin consultar a nadie. Mea tampoco podía librarse de la culpa persistente por haber dejado a su amiga en una posición vulnerable. ¿Está siquiera pensando en este momento? No debería haberla dejado sola, pensó Mea, con la mente llena de preocupación por Raven. Padre, ¿qué hacemos? Preguntó con la voz cargada de preocupación. La gravedad de la situación la agobiaba, y sabía que cualquier decisión que tomaran tendría consecuencias inmensas. Naruto, sonriente con dulzura, dejó la taza sobre la mesa y se giró para mirar a su hija. ¿Qué quieres hacer? Preguntó con tono tranquilo y sereno, como si le interesara más escuchar su punto de vista que darle órdenes. Confiaba en el criterio de Mea, incluso en situaciones tan delicadas como esta. Mea dudó un momento, luego sonó levemente mientras corría hacia su padre y lo abrazaba con fuerza. Te quiero, padre, dijo, con palabras llenas de gratitud y cariño. A pesar de todo, aún encontraba consuelo en su presencia. Sin decirle una palabra más, Mea se apartó rápidamente y se fue, con evidente urgencia. Iré a rescatar a Raven, dijo con tono decidido. Desapareció al instante, y su hechizo de teletransportación la llevó a donde Raven más necesitaba ayuda. Naruto la miró con ojos pensativos. ¡Qué niña tan impulsiva! No es algo que pueda manejar sola, retumbó la voz de Kurama en su mente, su preocupación por el bienestar de Mea era evidente. Estoy de acuerdo, respondió Naruto en voz baja. Pero este es su camino, y no siempre puedo protegerla de todo. Además, la situación de Raven no es nada sencilla, y esto requerirá un toque delicado. Creo que debería involucrarme, pero desde la sombra. La voz de Kurama adquirió un tono un poco más divertido. ¿Entonces enviarás a Rihanna? Parece que intentas mantenerte limpio y, al mismo tiempo, obtener resultados.
Naruto rió suavemente. Rihanna es más que capaz de manejarlo. Le brindaré apoyo, pero es mejor que la dejemos tomar las riendas. En cuanto a mí, operaré desde las sombras, como siempre. No puedo arriesgarme a hacer un espectáculo de esto. Como creas que sea mejor, respondió Kurama, aunque un dejo de impaciencia se reflejaba en sus palabras. Pero al menos déjame divertirme un poco. Llevo demasiado tiempo durmiendo la siesta. Estoy aburrido. Naruto sonrió, la charla habitual con Kurama lo tranquilizó. Bien, nos divertiremos, pero tú controlarás el ambiente. Hagámoslo interesante. Bien. Por fin, algo de acción, se quejó Kurama, la emoción era evidente en su tono mientras Naruto se conectaba con el planeta, dejando que Kurama hiciera su magia. Mientras su mente estaba ocupada con la inminente misión, Naruto no pudo evitar pensar en su hija, Ima. Podía sentir cómo sus emociones cambiaban, y algo le decía que seguía molesta con él. Suspiró, dirigiendo sus pensamientos hacia el piso de arriba, hacia su habitación. Esperaba que se hubiera calmado desde su última conversación, pero el presentimiento le decía lo contrario. Cuando Naruto entró en la habitación de Ima, la encontró acostada en la cama, con los ojos bien abiertos a pesar de la hora. No había dormido. Verla inquieta le causó un dolor punzante en el corazón. Ima, mi joya preciosa. ¿Por qué haces esto?, murmuró Naruto con dulzura, sentándose a su lado y extendiendo la mano para acariciarle el cabello. Ella lo miró con expresión indescifrable, pero Naruto pudo ver la incertidumbre en sus ojos. «Papá, ¿ya no me necesitas?». La voz de Ima estaba cargada de tristeza, con un atisbo de vulnerabilidad abriéndose paso. La pregunta tomó a Naruto por sorpresa y una punzada de confusión lo invadió. «¿Por qué dices eso?», preguntó, genuinamente desconcertado por el repentino cambio de humor de ella. «Papá pasó el día con otra mujer ayer y no me lo dijo». «¿Papá quiere reemplazar a Ima con otra mujer?». Las palabras de Ima salieron atropelladamente, y Naruto sintió el peso de sus inseguridades presionándolo. Se le encogió el corazón. «Claro que no. Nunca te reemplazaré con nadie. Eres mi prioridad», la tranquilizó, abrazándola con cariño. Sintió un dolor extraño y desconocido en el pecho al pronunciar esas palabras, sin comprender del todo de dónde provenía. Ima se aferró a él con fuerza, con emociones que se arremolinaban en una mezcla de frustración y amor. En su mente, se había convencido de que si lograba impedir que su padre buscara relaciones románticas, podría proteger el vínculo que los unía. «Papá, puedes buscar otra esposa, pero por favor, avísame la próxima vez», dijo con una pequeña sonrisa forzada. Intentaba disimular el caos de sus pensamientos, pero Naruto podía verlo a través de ellos. Sabía que, bajo la sonrisa, ella seguía luchando. Naruto se siente cálidamente, intentando animar el ambiente. «Por supuesto, mi princesita», dijo, dándole un beso en la mejilla antes de levantarse. «¿Algo más?». Ima dudó un momento antes de preguntar. «¿Podemos salir hoy? Ha pasado tanto tiempo desde que salimos juntos». Naruto rió entre dientes, agradecido por el cambio de tema. «Bueno, prepárate, y pasaremos el día al aire libre». Le guiñó un ojo juguetón antes de salir de la habitación, con la mente ahora centrada en el día que le esperaba. Pero mientras se alejaba, una extraña sensación persistía en su pecho, una profunda inquietud que no lograba identificar. «Sentía algo muy extraño en mi corazón. ¿Qué me pasa?», pensó. La pregunta lo atormentaba mientras se preparaba para los acontecimientos del día. El camino por delante era incierto, y las complejidades de sus relaciones comenzaban a entrelazarse de maneras inesperadas. Sin embargo, Naruto tenía una certeza: siempre protegería a su familia, sin importar el costo. La atalaya de la Liga de la Justicia bullía de tensión mientras los miembros principales debatían la controvertida situación en torno a Raven. Ella había confesado homicidio involuntario, una admisión atrevida e impactante que dejó a la Liga en apuros para determinar qué hacer. La gravedad del asunto era evidente en sus expresiones, pero la voz de la Mujer Maravilla transmitía una firme determinación al dirigirse a la sala. «No podemos permitir que los humanos retengan a Raven. Se aprovecharán de ella, y la situación a su alrededor es demasiado delicada para que la puedan manejar», dijo Diana, con los brazos cruzados mientras miraba a su alrededor, desafiando a cualquiera a discrepar. Bruce Wayne, sentado a la mesa con su característica puerta estoica, se pellizcó el puente de la nariz. Su habitual agudeza parecía embocada por el peso de la discusión. Las implicaciones morales y prácticas de las acciones de Raven, y la respuesta de la Liga, lo habían acorralado. «Lo que hizo estuvo innegablemente mal», pensó Batman, pero la evidencia en vídeo de Wasp demuestra que no tenía otra opción viable.
La opinión pública probablemente apoyaría la indulgencia, pero su detención por parte de las autoridades podría llevar a la explotación. Con sus poderes, es una candidata ideal para la experimentación. Volvió su mirada hacia Superman, transmitiéndole en silencio sus pensamientos conflictivos. Clark Kent, siempre símbolo de esperanza y decisión, finalmente rompió el silencio. Parece que todos estamos de acuerdo en un plan de acción similar. Detendremos a Raven aquí en la atalaya, dijo Superman, levantándose de su asiento. Rendirá cuentas por sus actos, pero también nos aseguraremos de que sus poderes se utilicen para el bien de la sociedad. No podemos permitir que caiga en las manos equivocadas. Los demás asintieron. Existía un consenso tácito. Mantener a Raven dentro de su jurisdicción era la mejor manera de protegerla, y al mundo, de posibles consecuencias. Yo me encargo de esto, declaró Superman con tono decidido. Sin esperar más instrucciones, salió de la habitación y se dirigió al tubo Boom, con la intención de llegar al lugar de detención de Raven. Mientras el resto de la liga se dispersaba, Bruce se levantó y se estiró ligeramente, una rara señal de cansancio que se escapaba de su habitualmente inquebrantable figura. Girándose hacia Diana, dijo: «Creo que hoy me daré un masaje. ¿Te unes?» Diana arqueó una ceja y sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. «¿Un masaje? ¿Batman busca consuelo? Ahora tengo que ver esto». «Guíame», dijo, siguiéndolo con un brillo divertido en los ojos. Bruce se escuchó levemente mientras se dirigían al Boom Tube. «Lo entenderás cuando lo experimentes. Ese hombre tiene manos que podrían rivalizar con la precisión de un cirujano. Hasta yo tengo que admitirlo, es un hacedor de milagros». Diana rió entre dientes, negando con la cabeza. «Si alguien puede satisfacer incluso los estándares del infame Batman, supongo que no puedo perderme esto. Esperamos que esté listo para la tensión de un guerrero». Al desaparecer ambos en el tubo explosivo, la atalaya se sumió en un silencio inusual, un respiro momentáneo antes de la tormenta de consecuencias que la confesión de Raven desataría. Mientras la Liga intentaba protegerla, no pudo evitar preguntarse: ¿su decisión traería paz o solo provocaría nuevos conflictos en el ya frágil mundo que juraron proteger? Las bulliciosas calles de la ciudad rebosaban energía, pero Naruto y Ima vivían en su propia burbuja de felicidad. Para cualquier observador, parecían una pareja profundamente enamorada, una suposición impulsada por su proximidad y la apariencia juvenil que Naruto mantenía, aparentemente apenas 20 y pocos años. Ima se aferró a su brazo con el entusiasmo de una niña en su primera aventura, y su radiante alegría cautivó a quienes la rodeaban. Su entusiasmo era palpable, arrastrando a Naruto de una tienda a otra y señalando todo lo que le llamaba la atención. «Ima, cálmate», dijo Naruto con una suave risita, con un tono cálido. «Tenemos todo el día por delante. No hay prisa». Ima aminoró el paso, aunque conservó su radiante sonrisa. «Lo siento, papá. Es que estoy muy emocionada». «No te irás a la mitad, ¿verdad?», preguntó, con un dejo de vulnerabilidad en la voz. Naruto se detuvo y se giró para mirarla de frente, sus ojos azules la miraron con sinceridad. «Claro que no», dijo, poniéndole una mano tranquilizadora en la cabeza. «Estaré contigo todo el día. Nada puede cambiar eso». El rostro de Ima se iluminó, pero tras su alegría, un pensamiento silencioso persistía. «Aunque el mundo está en peligro o esas supuestas hermanas mías están en apuros». La sonrisa de Naruto se desvaneció por un instante al sentir una extraña punzada de inquietud. Sus pensamientos se dirigieron, sin que nadie se los pidiera, hacia el futuro. Se ha convertido en una mujer tan hermosa y fuerte. Algún día encontrará a alguien a quien amar, alguien más adecuado para cuidarla. Pero la imagen en su mente le provocó una inexplicable oleada de náuseas. Sintió una incomodidad aguda y visceral, tan profunda que casi le hizo perder el equilibrio. «¿Qué es esto?», pensó, conmocionado por la intensidad del sentimiento. Kurama, siempre el observador silencioso en la mente de Naruto, notó el cambio con interés, pero decidió no intervenir. «Pronto lo descubrirás, Naruto», reflexionó el gran zorro. «Y cuando lo hagas, solo espero que no te destroce por completo». Mientras tanto, Ima notó el breve cambio en el comportamiento de Naruto. Su agudo instinto de hija le permitió percibir la confusión bajo su sonrisa. «¿Pasa algo, papi?», preguntó con voz preocupada. Naruto se deshizo rápidamente de esa sensación y la abrazó con fuerza, envolviéndola con su habitual aura de dulzura. «Nada, cariño. Solo un poco de estrés», respondió, abrazándola un poco más de lo necesario. La muestra de cariño de la pareja llamó la atención de los transeúntes, quienes murmuraron comentarios de admiración mientras pasaban.
¡Qué linda pareja! Ojalá mi novio fuera tan considerado. Los comentarios hicieron que Naruto se apartara de repente, sintiendo un calor incómodo subirle a las mejillas. Sigamos adelante, dijo, carraspeando. No queremos molestar a nadie. Ima, sin embargo, sintió una punzada de molestia por la interferencia. Pero cuando Naruto la tomó suavemente de la mano y la guió, la irritación se desvaneció, reemplazada por una inmensa sensación de felicidad. Pasar tiempo con papá es lo máximo, pensé con el corazón lleno mientras continuaban su día juntos. Cada momento con él era un tesoro, y ella tenía la intención de aprovecharlo al máximo. Naruto se giró hacia la voz familiar que lo llamaba y vio a Bruce Wayne acercándose a él con una mujer imponente a su lado. Con su habitual cortesía, Naruto los saludó. Hola, Bruce. ¿En qué puedo ayudarte? Bruce se mostró levemente antes de señalar a la mujer que estaba a su lado. Solo quería saludar y presentarles a mi amiga. Está interesada en visitar su salón de masajes. La mujer avanzó con gracia, su presencia llamaba la atención incluso en un ambiente informal. Hola, me llamo Diana Prince. Es un placer conocerla, dijo, extendiendo la mano. Naruto le estrechó la mano con firmeza, ofreciéndole una cálida sonrisa. Igualmente. Soy Naruto Uzumaki. Puedes visitarme mañana. Por ahora, me gustaría disculparme, ya que pasaré el día con mi hija. La mirada de Diana se detuvo en él un instante. Sus agudos instintos de guerrera percibieron algo inusual. No es común. Hay un poder profundo y contenido en él, un aura de guerrero que no coincide con la gentileza superficial. ¿Será un artista marcial estricto? Bruce mencionó que tiene un dojo. Bruce asintió con comprensión. Por supuesto. Que tengas un buen día, Naruto. Naruto hizo una reverencia cortés y tomó la mano de Ima, llevándosela. Ima, aferrada a su brazo, miró con recelo a los dos desconocidos, sin apreciar la interrupción. Mientras el dúo Uzumaki desaparecía entre la multitud, Bruce se volvió hacia Diana con un tono tranquilo y pensativo. ¿Sentiste algo inusual? Diana asintió con expresión contemplativa. Tiene un aura poderosa, incluso más fuerte que la tuya o la de Clark. Es el aura de alguien con una profunda predisposición al combate. Debe haber librado innumerables batallas para irradiar tal presencia. Bruce frunció el ceño levemente. Su mente analítica ya estaba analizando las implicaciones. Un aura poderosa de luchador, eso no es algo que se desarrolle a la ligera. Podría ser fruto de entrenamientos regulares con luchadores hábiles, o incluso de seres sobrenaturales. Quizás lo subestimé. Ten cuidado con él, murmuró Bruce al entrar al coche. Presiento que Naruto esconde algo más de lo que parece. Diana miró por la ventana, aún con la mente puesta en el breve encuentro. De acuerdo. Es alguien a quien vale la pena seguir de cerca. Amanda Waller caminaba con serena autoridad mientras acompañaba a Raven por los estériles pasillos de las instalaciones, flanqueada por su siempre vigilante guardia. Su tono era sereno, casi maternal, al dirigirse a la joven sombría a su lado. Gracias por no causar problemas, niña. Nos aseguraremos de que tu estancia aquí sea tranquila y sin interferencias innecesarias, dijo Amanda con una leve sonrisa en los labios. Raven, con el rostro convertido en una máscara de estoica resignación, no respondió. Sus ojos violetas permanecieron fijos al frente, evitando la mirada inquisitiva de Amanda. En su interior, una tempestad de emociones la agitaba, pero guardó silencio. Lo que hice estuvo mal, pero era necesario. Aún así, me tomé la justicia por mi mano y debo asumir las consecuencias. A pesar de sus intentos de concentrarse en el camino que tenía por delante, Raven no pudo ignorar la opresiva presencia junto a Amanda. Un escalofrío le recorrió la espalda. Puede que Amanda Waller sea calculadora, pero la mujer que la acompaña es peligrosa, mucho más de lo que aparenta. Antes de que pudieran llegar a su destino, una distorsión brillante onduló en el aire. Avispa, con su ágil figura envuelta en su armadura avanzada, atravesó las paredes para bloquearles el paso. Amanda, estoy aquí por mi amiga, declaró Wasp con firmeza, con voz firme mientras le extendía un documento de aspecto oficial. El presidente le ha concedido el indulto. La sonrisa de Amanda se agudizó, entrecerrando los ojos ante el giro inesperado. Ni siquiera miró el papel antes de dirigirse a Avispa con un tono empalagoso y cargado de veneno. «Qué dulce», dijo con la voz cargada de burla. «Pero no me gusta que intenten quitarme mis juguetes. Hechicera, cuídala». El aire se volvió denso cuando Enchantress, la enigmática hechicera que estaba junto a Amanda, dio un paso al frente. Sin previo aviso, levantó una mano y envió un rayo de energía mística hacia Wasp.
El ataque fue veloz, tan veloz que ni siquiera los sensores mejorados de Wasp lo registraron, pero su armadura reaccionó a tiempo, neutralizando el rayo con una barrera brillante. Impresionante, reflexionó la hechicera, con un ronroneo amenazante. Pero veamos cuánto dura. Captúrala y no te contengas. Avispa apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una lluvia de lanzas arcanas cayó sobre ella. Su barrera absorbió la mayor parte del ataque, pero la fuerza la hizo retroceder. Cuervo, impotente y contenido, gritó con urgencia. Avispa, corre. Es demasiado fuerte. Avispa negó con la cabeza, con voz firme a pesar del caos. No te preocupes. No puedo salir lastimada. Sin embargo, mientras lo decía, la duda asomó en su mente. La barrera se mantenía firme, pero algo andaba mal. Cuando Enchantress agitó la mano, las reglas de la realidad parecieron deformarse. Los ataques atravesaron sus defensas, impactando su armadura y derribándola. ¿Qué fue eso? La barrera no está rota, pero sus ataques la están sorteando. Puede manipular la realidad, quizá incluso traspasar mi armadura por completo. Avispa sintió un instante de pavor antes de pensar en su padre. Pero mi padre siempre me vigila. No permitirá que me pase nada. Armándose de determinación, levantó el brazo derecho y desató una poderosa descarga de su cañón de chakra. El brillante rayo azul impactó el campo de fuerza de la hechicera, pero no logró penetrarlo. La hechicera sonrió con sorna, con un tono cargado de condescendencia. Tu equipo me intriga. ¿Quién lo fabricó y qué poderes le da? Me encantaría probar sus límites, pero ¿para qué molestarme cuando puedo encontrar a su creador? Duerme ahora. La hechicera intentó asaltar la mente de Avispa, pero, para su frustración, fracasó. Gruñendo, volvió a agitar la mano, y el fluir del tiempo a su alrededor se detuvo. Sin que ella lo supiera, Superman había llegado. Sus agudos sentidos captaron la batalla que se libraba abajo. Utilizando su visión mejorada, evaluó la situación. Manipulación del tiempo. ¿Qué tan amplio es su alcance? Se preguntó, decidiendo poner a prueba sus defensas. Disparó una ráfaga precisa de visión térmica a la pierna de Enchantress. El ataque se disipó sin causar daño contra su campo de fuerza. Otro bicho, murmuró la hechicera, con un destello de fastidio en los ojos. ¿Acaso no pueden, mortales, apartarse de mi camino? Con un movimiento de su mano, manipuló el aire circundante, intentando asfixiar a Superman. Al no lograrlo, desató un torrente de energía mágica pura, una columna de luz brillante que se estrelló contra él. Superman se preparó, interceptando el ataque para proteger a los demás. El golpe lo hizo tambalearse. La magia ataca de forma distinta a cualquier otra fuerza que encuentre, superando su invulnerabilidad natural. Apretando los dientes, se tranquilizó. Esto no va a ser fácil. Mientras la batalla continuaba, el aire vibraba de tensión. Raven, observando impotente, solo podía esperar que sus amigos prevalecieran contra el poder abrumador de la hechicera. El aire que rodeaba el campo de batalla relucía y crepitaba mientras Kurama, en su forma elemental de viento, descendía sobre el caos. El torbellino de su presencia interrumpió el control de Enchantress sobre la parada temporal localizada, liberando a Wasp de su estasis temporal. En un movimiento fluido, la fuerza invisible de Kurama rompió las ataduras que sujetaban a Raven, y su cuerpo recuperó su libertad al instante. La hechicera se giró bruscamente, con la voz aguda y cargada de furia. ¿Quién se atreve a interrumpirme? Una voz incorporada, etérea y omnipresente, respondió. Sí, quiero. La voz de Kurama era como un susurro transportado por el viento, fantasmal pero autoritario. Avispa reconoce la conexión de inmediata. Su armadura pareció resonar débilmente, como si se sincronizara con una fuerza invisible. Padre debió haber decidido actuar, pensó, con una sensación de alivio y determinación. Raven, vámonos, dijo Avispa, extendiendo la mano hacia el empático, ahora libre. Este lugar se volverá demasiado peligroso. Raven dudó, su mirada oscilando entre Avispa y el caos que las invadía. Antes de que pudiera expresar su preocupación, Avispa activó un mecanismo de teletransportación, envolviéndolas a ambas en una luz brillante y llevándolas a un lugar seguro. Kurama no perdió un instante. Al terminar sus palabras, su cuerpo arremolinado se abalanzó sobre Enchantress, atravesando sin esfuerzo las paredes reforzadas. Golpeó con la fuerza de un vendaval, arrastrándola hacia el cielo en un vórtice implacable. La hechicera, sorprendida, gruñó de frustración. Con un gesto de la mano, intentó alterar la forma elemental de Kurama, alterando la esencia misma de su existencia.
Pero la conexión de Kurama con las fuerzas elementales del viento era inquebrantable, una extensión del dominio de Naruto sobre los elementos. Es más divertido usar sus poderes que los míos, reflexionó Kurama, saboreando la libertad y la imprevisibilidad de su estado actual. Kurama se transformó en una tormenta afilada, un ciclo de velocidad y poder devastadores. El aire a su alrededor rugió mientras su impulso amenazaba con destruir el entorno. Moderó su fuerza destructiva, consciente de que desatar todo su potencial podría arrasar con todo a su paso. La hechicera se vio envuelta en la caótica tormenta, con sus escudos arcanos tensos bajo el implacable asalto. Su frustración crecía mientras luchaba por encontrar una abertura. Con un rugido gutural, liberó una ráfaga concentrada de energía arcana, una esfera de fuerza pura que atravesó la tormenta y lanzó a Kurama hacia atrás. Oh, ella puede afectarme, pensó Kurama, con una sonrisa maliciosa formándose mientras se recomponía. Sin dudarlo, contraatacó con una ráfaga de balas de viento, cada una un misil guiado con precisión que impactó las defensas de la hechicera con una fuerza brutal. Superman, recuperándose de su anterior intercambio con la hechicera, observó cómo se desarrollaba la batalla. Su mirada aguda siguió la fuerza invisible que atacaba a la hechicera. La velocidad y precisión de los golpes lo dejaron asombrado. ¿Contra quién lucha? ¿Contra un elemental del viento, o contra algo más? Preguntó Clark, momentáneamente inseguro de su papel en el conflicto que se intensificaba rápidamente. Entonces, su atención volvió al motivo de su visita. ¿Dónde está Raven? Al observar el campo de batalla, no vio rastro del empático. Se volvió hacia Amanda Waller, quien permanecía tranquila en medio del caos, y preguntó, ¿dónde está? Amanda suena con sorpresa, con un tono de burla. Llegaste demasiado tarde, chico de la capa. Avispa ya se la llevó. Superman apretó los puños. La frustración bullía bajo su serenidad. Su comunicador vibró y escuchó la voz de Batman. ¿Qué pasa, Superman? Avispa se ha llevado a Raven. Necesito que Zatanna la localice. Además, preparen al equipo para una posible escalada. Quizás tengamos que hablar con nuestro aliado, respondió Superman, mirando hacia la batalla en curso entre Kurama y Encantadora. Afirmativo, dijo Batman secamente, con voz tranquila y eficiente. Mientras la Liga de la Justicia se movilizaba, los vientos del cielo rugieron con renovada ferocidad. La tormenta de Kurama se intensificó. Su presencia era un recordatorio de que esta batalla estaba lejos de terminar. Naruto y Himawari estaban sentados juntos en un banco de madera del parque, disfrutando del calor del sol y del refrescante alivio de su helado. Himawari, con expresión curiosa y preocupada, miró a su padre. «Papá, ¿por qué no fuiste a salvar a Mea?», preguntó con voz suave pero inquisitiva. Naruto, aparentemente indiferente, dio otro mordisco a su helado antes de responder. No era necesario. Nunca estuvo en peligro real. El rostro de Himawari se ensombreció, sus ojos azules se nublaron de dolor. ¿Eso significa que, papá tampoco vendrá por mí? Naruto dejó el helado inmediatamente y se giró hacia ella, con la expresión suavizada. Le acarició la cabeza con suavidad, apartándole un mechón de pelo. Claro que no. Eres especial, Ima. Para ti, todo cambia. Sus labios temblaron un instante antes de esbozar una radiante sonrisa. Guay, papi es tan astuto. No puedo negarlo, pensó, con el corazón rebosante de alegría. Abrumada por su cariño, se inclinó y besó la mejilla de Naruto. Por primera vez en años, su mirada se apartó de Himawari. Se posó en una figura sentada un poco más lejos en el parque. Una mujer de rasgos llamativos, con su larga cabellera negra ondeando al viento y sus ojos verde esmeralda brillando de vitalidad. Llevaba un vestido de verano sencillo pero elegante, de esos que parecían integrarse a la perfección con la belleza natural del entorno. Gea, pensó Naruto al reconocerla de inmediato. Su presencia era innegablemente atractiva, pero rápidamente ignoró cualquier sentimiento que despertara en él. ¿Qué quieres?, preguntó telepáticamente, con un tono tranquilo pero cauteloso. La mujer, Gaea, se giró levemente, con una suave sonrisa en sus labios. Me alegra finalmente conocerte en persona, Naruto. Estoy aquí para advertirte. Trigon es una amenaza mucho mayor de lo que crees. Su voz era tranquilizadora, como el susurro de las hojas en un bosque tranquilo, pero la irritación de Naruto latía bajo su serenidad. ¿Asume mi poder? Que estemos conectados no significa que lo sepas todo sobre mí. La expresión de Gea permaneció serena. No cuestiono tu poder ni hago suposiciones. Solo deseo ofrecerte mi amistad. Eres uno de los seres más cercanos a mí y no deseo verte sufrir. Pero recuerda esto, el mundo es más grande que tú y que yo.
Muchos seres son más fuertes que nosotros, e incluso los débiles pueden representar una amenaza inesperada. Naruto apretó la mandíbula. Mantuvo una expresión neutral, con la mirada dividida entre su hija y la enigmática mujer. No le temo a nadie. Si algo se atreve a amenazar a mi pequeña estrella, dejará de existir. Pero tomaré en cuenta tu advertencia. Ya que estamos conectados, te consideraré un amigo. ¿Deseas purificar el mundo? La sonrisa de Gea se desvaneció levemente, con un dejo de exasperación en su voz. Esa broma es impropia de ti. Sin embargo, ten cuidado, Naruto, y aprende a confiar en los demás. Ni siquiera tú puedes con todo solo. Dicho esto, se disolvió en el viento, desvaneciéndose tan rápido como había aparecido. Los pensamientos de Naruto se detuvieron en sus palabras. Puede que mi poder no sea suficiente para luchar contra Trigon, pero tengo mis métodos. Y aunque sean poco éticos, no importa, siempre y cuando mi pequeña estrella esté a salvo y feliz. Se volvió hacia Himawari, quien charlaba animadamente sobre lo que quería hacer a continuación. Sonriendo, Naruto la tomó de la mano y la condujo hacia el parque acuático, continuando su día tranquilamente como si nada hubiera pasado. Sin embargo, sus pensamientos seguían cargados con la carga de lo que les esperaba. Raven permaneció en silencio en el vasto estudio, recorriendo con la mirada las grandes estanterías llenas de libros y artefactos, cada uno de los cuales emanaba un aura de misterio. El espacio era abrumador, pero no tanto como la situación en la que se encontraba. El tono de Wasp, inusualmente alegre, la había tomado por sorpresa, haciéndola cuestionar todo lo que acababa de suceder. «Padre, la he traído conmigo», exclamó Avispa, con una voz llena de orgullo y felicidad que parecía impropia del guerrero sereno que Cuervo había llegado a conocer. «¿Qué pasa con ese tono?», pensó Raven, frunciendo el ceño confundida. «Parece una niña. Y. ¿Quién es su padre?». Sus reflexiones se interrumpieron cuando el aire a su alrededor pareció ondularse, separándose sin interrupción, como si la realidad misma se hubiera abierto paso. Un hombre atravesó el espacio con la misma naturalidad con la que se cruza una puerta. Vestía ropa informal y exudaba una calma natural que contrastaba marcadamente con la enormidad de su presencia. «Bien hecho», dijo Naruto con voz firme pero cálida. «Pero la próxima vez, no te enfrentes a oponentes que la armadura considere amenazas superiores a tu nivel». «Sí, padre. No lo volveré a hacer», respondió Mea, con alegría evidente en su voz. No solo había respeto en su tono, sino amor y admiración, puros e inmaculados. Naruto asintió con aprobación antes de mirar a Raven, con una expresión más suave. «Raven, estoy seguro de que estás confundida, así que déjame explicarte la situación. Me llamo Naruto Uzumaki, y puedes llamarme Naruto o señor Uzumaki. De ahora en adelante, vivirás bajo mi vigilancia hasta que pueda encargarme de tu padre. Te agradecería que no cometieras ninguna tontería, ya que estás bajo mi control». Habló con naturalidad, casi con indiferencia, mientras extendía la mano para tocar la armadura de Avispa. Con un solo gesto, el intrincado sistema pareció cobrar nueva vida mientras lo reparaba sin esfuerzo. Raven entrecerró los ojos y su voz sonó desafiante. «¿Por qué debería seguirte? ¿Sabes siquiera quién es mi padre?». Naruto la miró a los ojos sin pestañear. «Trigon es tu padre, y sí, sé quién es exactamente. Créeme cuando te digo que puedo vencerlo». Su voz era tranquila, pero con una innegable fuerza, una certeza que silenció la sala. «Y no pienses que esto es un castigo. Tu estancia aquí será tranquila y, me atrevería a decir, placentera». Mientras hablaba, un tenue brillo emanaba de sus ojos, una energía dorada que se arremolinaba bajo la superficie. Era contenida pero palpable, una fuerza abrumadora que irradiaba de él como la promesa de un sol contenido. Raven podía sentirla, un poder tan inmenso que le temblaban las rodillas. Por un instante, imaginó qué sucedería si la desatara. Un torrente de luz que borraría todo a su paso. Su desafío flaqueó al apartar la mirada, con voz apagada. «¿Cuánta energía, pero de verdad puede ayudarme?». Naruto sonrió, aunque su mirada se suavizó al notar su vacilación. Señaló la habitación. La atmósfera se tornó menos opresiva. «Este es tu hogar ahora. Avispa te trajo aquí porque confía en ti, y yo confío en ella. Tómate tu tiempo para adaptarte. Aquí estás a salvo». Raven miró a Wasp, quien permanecía confiada junto a Naruto, con una expresión cálida y tranquilizadora. «Confió lo suficiente en mí como para traerme aquí, para mostrarme esta faceta de su vida. Quizás yo también debería confiar en ella». Raven asintió a regañadientes, aunque una tormenta de incertidumbre la azotaba.
Por ahora, se quedaría, observaría e intentaría comprender al enigmático hombre que, con tanta facilidad, había tomado el control de su vida, y quizás de su destino. Los cielos oscurecidos sobre el campo de batalla contrastaban marcadamente con el luminoso despliegue de poder que se desplegaba abajo, donde Kurama y la hechicera se enfrentaban en una danza de energía pura y fuerza de voluntad. El aire relucía con la fuerza residual de su combate, una vorágine de vientos y magia arcana que parecía deformar la realidad misma. Desde su posición estratégica en un tejado cercano, Batman observaba el caos a través de sus lentes avanzadas, mientras su mente analítica procesaba cada detalle. A su lado estaban la Mujer Maravilla, Zatanna y la estoica figura de Linterna Verde, cada uno aportando su perspectiva única a los acontecimientos que se desarrollaban. Esa energía parece inquietantemente similar al poder del Guardián, murmuró Batman, su voz apenas audible por encima del zumbido de la batalla distante. ¿Puedes analizar algo de ella, Zatanna? La maga cerró los ojos, sus manos tejiendo intrincados patrones mientras aprovechaba la energía residual de Kurama. Sigilos arcanos titilaban a su alrededor, brillando débilmente mientras intentaba descifrar el enigma que se cernía sobre ella. Los instantes se prolongaron en un silencio incómodo antes de que finalmente abrió los ojos, con una expresión de preocupación ensombreciendo su rostro. Es imposible, admitió Zatanna, con la voz cargada de frustración. La señal de energía no está localizada, abarca todo el planeta, y se extiende incluso más allá. Es como intentar analizar el océano con solo mirar una gota de agua. Batman presionó la mandíbula al absorber sus palabras. ¿Todo el planeta y más allá? Las implicaciones eran asombrosas. ¿Podría ser este guardián un ser inmortal como Gea, o quizás una entidad alienígena entrelazada con la Tierra? A pesar de la frustración evidente en la voz de Zatanna, la mente analítica de Batman se aferró al atisbo de esperanza que ofrecía esta revelación. Durante años, el guardián había sido un misterio, un caso irresoluble que desafiaba incluso su meticuloso intelecto. Pero ahora, por primera vez, había algo tangible, una conexión, por tener que fuera, que buscar. Esto es un progreso, dijo Batman con tono medido pero lento. Ya dimos el primer paso al identificar una pista. No se desanimen. El fracaso demuestra que nuestro enemigo es tan ingenioso como poderoso. Nos adaptaremos. Zatanna asintió, aunque la tensión en sus hombros delataba su frustración. La Mujer Maravilla le puso una mano reconfortante en la espalda. Su presencia era un recordatorio silencioso de su unidad de propósito. Batman volvió a su comunicador mientras escribía un mensaje rápido a Barry Allen, mejor conocido como Flash. Encuentra a Wasp, ordenó sucintamente. Es nuestro enlace con Raven, y Raven podría tener la clave para entender a este guardián. A lo lejos, la forma vertiginosa de Kurama chocó violentamente con las defensas arcanas de la hechicera. La colisión envió ondas de choque que reverberaron en la noche. Superman y el detective marciano flotaban cerca. Su presencia combinada era una silenciosa garantía de preparación en caso de que la batalla se intensificara. Mientras el equipo se preparaba para avanzar con su investigación, Batman se permitió un inusual momento de optimismo. El misterio del guardián ya no era un enigma sombrío, era un rompecabezas con su primera pieza bien colocada. Y si en algo destacaba a Batman, era en resolver rompecabezas. Los vientos aullaban mientras Kurama flotaba en los cielos tormentosos. Su forma etérea irradiaba un poder casi insoportable. Sus ojos dorados brillaban con fastidio mientras la voz de Naruto resonaba en su mente, tranquila pero firme. Kurama, acábalo rápido. Los héroes ya están observando, y sabes lo problemáticos que pueden ser si empiezan a atar cabos. Kurama apretó los dientes, apenas conteniendo la frustración. Afirmativo. Respondió, aunque murmuró una queja en voz baja. ¿Cuándo decidirás salir tú mismo? Me está molestando el estilo de vida. Con un movimiento de su mano, el control de Kurama sobre los vientos se disparó, una fuerza de vendaval estalló hacia afuera. Los miembros de la Liga de la Justicia, posicionados estratégicamente alrededor del campo de batalla, fueron enviados a kilómetros de distancia, cada uno llevado por una fuerza cuidadosamente medida que garantizaba que no sufrieran daño. Fue una demostración precisa de dominio, una advertencia camuflada en moderación. Recuperándose rápidamente, Superman, Batman, la Mujer Maravilla y los demás se reagruparon en la distancia. Sus rostros reflejaban una mezcla de sorpresa y confusión, pero Kurama los ignoró por completo, con la mirada fija en la hechicera. Se acabó el juego, declaró Kurama, con una calma inquietante que resonó en el aire. Es hora de dormir.
Mientras hablaba, sus manos tejían intrincados patrones en el aire, manipulando la propia realidad. El espacio y el tiempo se duplicaron a su voluntad, formando un complejo sello alrededor de la hechicera. La energía arcana que emanaba de ella atacaba desafiante, pero el dominio de Kurama sobre su dominio era absoluto. El sello se contrajo rápidamente, comprimiéndola en una pequeña y reluciente esfera. Una dimensión de bolsillo donde su poder quedaba neutralizado y su influencia contenida. Con el trabajo terminado, Kurama inspeccionó brevemente su obra antes de que su figura comenzara a disiparse en el viento. «Listo», murmuró, su voz se perdió en la brisa mientras desaparecía sin dejar rastro. Tras el desastre, la Liga de la Justicia se reúne en los restos calcinados del campo de batalla, escaneando la zona en busca de pistas. La visión de rayos X de Superman barrió el suelo y los escáneres avanzados de Batman analizaron la energía residual, pero no había nada. Ni rastro de Kurama ni de la hechicera. La escena era un enigma. «Nada», dijo Batman, con la frustración impregnada en su voz mientras se ajustaba la capucha. «Ni siquiera una firma». Quienquiera que fuera, borró su presencia por completo. Zatanna se arrodilló junto a un trozo de tierra quemada, rozando con los dedos los restos del poder de Kurama. «Esta energía parece antigua, pero no es magia. Es algo completamente distinto», murmuró con la voz desgarrada por la inquietud. La Mujer Maravilla frunció el ceño mientras escudriñaba el horizonte. «Quienesquiera que sean, no querían que nos involucráramos. Ese empujón fue deliberado, calculado para asegurar que no podríamos interferir. Entonces tenemos que averiguar quiénes son y por qué están involucrados con la hechicera», dijo Superman con tono decidido. «Sea lo que sea que estén planeando, no es algo que podamos ignorar». Mientras el equipo compartía sus ideas, la mente de Batman daba vueltas. Este no era un encuentro cualquiera. Quienquiera que sea este Kurama, opera a un nivel muy superior a nuestro. Pero todos dejamos un rastro. Con el tiempo, lo encontraremos. Con eso, la Liga de la Justicia se reagrupó, decidió a desentrañar el misterio de la enigmática entidad que había aparecido, completada su tarea y desaparecida sin dejar rastro. Raven llevaba días confinada en la casa de los Uzumaki, y aunque sabía que estaba bajo la atenta mirada de Naruto, también se había dado cuenta de que resistirse era inútil. El tatuaje en su mano, con un tenue brillo, era un recordatorio constante del alcance de su control sobre ella. No era solo una marca, sino un sello que ataba sus poderes y acciones de maneras que ella no podía comprender del todo. Su decisión de confiar en Mea había sido su única opción, pero casi le salió el tiro por la culata, dejándola al borde de convertirse en un peón en el juego de Amanda. A pesar de la calidez y el cuidado que había sentido en la casa, donde todo, desde la comida hasta el alojamiento, parecía normal e incluso generoso, Raven no se sentía nada tranquila. Esa noche, el sueño la eludió, y cuando finalmente la reclamó, fue un sueño intranquilo y torturador. Imágenes horribles y cargadas de culpa de su pasado desfilaron ante sus ojos, pero entonces, el sueño se transformó en algo aún más aterrador. En su sueño, una figura colosal de energía dorada se alzaba ante ella. Tan alta que el sol mismo parecía insignificante comparado con su mano, Raven se esforzaba por distinguir sus rasgos. La luz que irradiaba era demasiado intensa para mirarla. La mirada del gigante parecía posarse sobre la tierra, y sintió un deseo escalofriante que emanaba de él. Aniquilarlo todo. ¿Qué es esto? Los pensamientos de Raven se desbocaron. La mano de la figura dorada descendió hacia la tierra, con un propósito claro. Aplastarla, acabar con todo, acabar con ella. El corazón le latía con fuerza en el pecho al ver con más claridad la intención de la figura. La energía le resultaba familiar, parecida al poder que había sentido del padre de Mea. «¿Es él?», pensó Raven, dándole vueltas. «¿Pero por qué quiere matarme?». Cuando la mano dorada se acercó, Raven sintió el poder abrumador del ataque, pero no sintió dolor. Solo nada. Una silenciosa desaparición. Despertó sobresaltada, empapada en sudor, respirando entrecortadamente. Se quitó rápidamente la manta de encima, con el pánico creciendo en su pecho. «¿Quiere matarme por Trigon?», pensó, con la mente acelerada. No debería haber confiado en él. Justo cuando ella se puso de pie, preparada para abandonar la habitación en pánico, la voz tranquila de Naruto resonó en el aire. «Siéntate, cuervo». Raven se quedó paralizada, sobresaltada. No lo había sentido, no lo había oído acercarse. Se giró y vio a Naruto sentado en el sofá, con aspecto relajado y ropa informal, y expresión serena.
No había ninguna señal de amenaza, ninguna intención maliciosa, pero aún así, Raven sintió el peso de su poder en la habitación. Se tensó instintivamente, pensando en su sueño. ¿Qué está pasando? ¿Fue real? La mirada de Naruto se suavizó al responder, con voz firme. Olvidé impedir que vieras nada de mí. Lo que viste fue mi verdadera forma, sin este cuerpo que la contuviera. Y sí, deseo acabar contigo. Su tono permaneció amable, sin malicia. Pero hay más que eso. Raven abrió mucho los ojos. ¿De verdad quería matarme?, pensó, asimilando el peso de su confesión. Naruto continuó. Mea no lo sabe. Lo que viste es solo una posibilidad. Sigo explorando otras maneras, otros métodos. Eres una niña, Raven, pura e inmaculada. Entiendo tu dolor y tu sufrimiento. Ambos hemos experimentado pérdidas y te comprendo. Sus palabras, suaves y sinceras, resonaron en la habitación. Pero no deberías preocuparte demasiado. Tu vida es una amenaza para este mundo ahora mismo. Si eligiera la salida fácil, ¿me culparías? Raven se estremeció ante sus palabras, pero no había terminado. Verás, si otros supieran de tu potencial, ya estarías muerto. Excepto por la Liga de la Justicia, quizás. Pero ellos no son como el resto del mundo. Permitirían que las cosas anduvieran sueltas, incluso a la inmundicia como Trigon. Raven asimiló sus palabras, sintiendo su peso. Mi vida es una amenaza para todos los que me rodean. La energía de Naruto comenzó a fluir por el aire, rodeándola, trayendo una sensación de calma a sus pensamientos turbulentos. Entiende que la seguridad de mi hijo es más importante para mí que cualquier otra cosa. Si llegara el momento, sacrificaría el mundo por ellos, sin dudarlo. Las palabras fueron directas, pero contenían una innegable carga de sinceridad. Raven sintió que poco a poco recuperaba el control de su mente mientras procesaba el mensaje. ¿No debería morir entonces?, pensó, con la pregunta dándole vueltas en la cabeza. Por el bien del mundo, ¿no debería simplemente dejarlo ir? Naruto pareció percibir su confusión. Suspiró, se levantó y cruzó la habitación. Te dije que te calmaras. Toma en cuenta mis palabras, pero no te deprimas. Te nubla la mente, y yo no me he rendido. ¿Por qué deberías hacerlo tú? Antes de que Raven pudiera reaccionar, Naruto cerró la distancia entre ellos y la abrazó con suavidad, pero con firmeza. Al principio, ella se tensó en sus brazos, con el cuerpo rígido por la resistencia. Pero Naruto no la soltó. Su fuerza era inquebrantable, pero había en ella una ternura, una calidez innegable que poco a poco rompió sus defensas. ¿Te sientes mejor ahora?, preguntó Naruto suavemente, sus ojos encontrándose con los de ella. Raven levantó la vista, con la mente aún acelerada, pero su cuerpo relajándose en su abrazo. No podía negar la comodidad que sentía, la seguridad y la bondad que emanaba. Quería quedarse en sus brazos, sentir esa calidez todo el tiempo que pudiera. Inconscientemente, se acurrucó en su pecho, respirando con más calma a medida que el terror de la noche se desvanecía. Sí, respondió ella, con voz tranquila y calmada. Naruto le puso una mano en la cabeza. Su toque fue suave pero tranquilizador. Entonces descansa, Raven. Mañana veremos qué nos depara el futuro. Con eso, se quedó dormida, su mente finalmente se calmó, envuelta en el suave abrazo de la paz, por ahora. Naruto se levantó en silencio después de arropar a Raven en la cama. Sus ojos dorados brillaban con símbolos que solo él conocía, bailando en sus iris. El estigma alfa, su creación, se activó con un suave brillo, permitiendo que sus ojos se agudizaran y aumentaran su eficacia. Estos ojos eran producto de innumerables pruebas, experimentos con su propio poder y el consumo de energías sobrenaturales, lo que los convertía en algo mucho más extraordinario. Eran una herramienta de precisión, comprensión y eficiencia, que amplificaba la fuerza de cualquier técnica que utilizaba. Eran un recordatorio de la vida que había dedicado al entrenamiento, tanto la suya como la de Ima, en su incesante búsqueda de fuerza. Con el estigma alfa completamente activado, la mente de Naruto se agudizó, su chakra fluyó como nunca antes. Su energía era densa, compacta y poderosa, refinada tras años de dolorosa evolución. Sin embargo, por muy fuerte que se volviera, sus demonios internos, el miedo a perder a Ima, seguían atormentándolo. Incluso ahora, en el silencio de la habitación de Raven, su tercer ojo permanecía vigilante, velando por Ima, siempre consciente de ella, siempre viendo a través de los hilos invisibles del espacio y el tiempo. La mirada de Naruto ahora buscaba a su verdadero enemigo, Trigon. El demonio que atormentaba a Raven, quien representaba la mayor amenaza para su existencia.
Quería ver si Trigon había encontrado otra forma de ejecutar su voluntad, si el inmortal oscuro había impulsado sus aviones. Gracias a su estigma alfa, Naruto vio más allá del espacio y el tiempo, penetrando el velo mismo de la realidad. Localizó el reino de Trigon, un paisaje infernal abrasado por fuego y azufre. En el instante en que Naruto se materializó allí, la voz burlona de Trigon llegó a sus oídos, rebosante de malicia. «¿Eres tú quien se ha convertido en una espina en mi camino?», murmuró Trigon, su enorme forma emanaba un aura de poder oscuro, su reino ardía con su rabia. Naruto permaneció imperturbable, sus ojos brillaban con una luz penetrante que no reflejaba el miedo que Trigon esperaba. «Igualmente, eres una espina en mi camino, demonio», respondió, mientras su mirada recorría el paisaje infernal que lo rodeaba. Nada más que los restos de un planeta devastado. Trigon, visiblemente irritado, se levantó de su trono, con su energía demoníaca en aumento. «Jaja, pareces seguro de tu supervivencia. ¿No sabes quién soy? Soy Trigon, el conquistador celestial. Todo tiembla bajo mis pies». Su voz retumbó como un trueno, y su ira crecía a medida que se acercaba a Naruto. Pero Naruto, que nunca se deja intimidar, lo interrumpió con un tono cortante y desdeñoso. «Puedes guardarte el discurso para ti. No me interesa tu arrogancia. Solo quiero que sepas que te destruiré por amenazar mi vida. Nada termina bien para quienes se cruzan en mi camino». Con un simple movimiento de su mano, una ola de energía letal se expande, borrando a todos los secuaces de Trigon del planeta. El espacio a su alrededor fue borrado de su existencia. Naruto no dudó. Su objetivo estaba claro y su camino estaba trazado. Sin decirle una palabra más, desapareció, dejando atrás a un Trigon enfurecido, furioso en su reino oscuro. «No pensé que lo irritarías tanto», observó Kurama con un ligero toque de diversión en la voz. Las acciones de Naruto le recordaron al zorro al viejo Naruto. Aquel que había luchado con férrea determinación, no la figura estoica en la que se había convertido con el tiempo. No había otra manera de lidiar con él. «Necesito que se distraiga con mi presencia para obstaculizar su avance», respondió Naruto con un tono tranquilo y estratégico. Cada movimiento estaba calculado, cada palabra medida. Comprendía a su oponente lo suficiente como para actuar con precisión. Kurama gruñó en señal de reconocimiento, considerando ya el panorama general. «Entonces espero que tengas razón y que podamos luchar y destruir sus aviones», murmuró, soñando con el día en que la paz volviera a prevalecer, cuando todo estuviera de maravilla, como él mismo lo expresó. Mientras Naruto y Kurama estaban sumidos en sus pensamientos, una alianza inesperada y peligrosa se forjaba al otro lado de la luna. En las sombras de la noche, dos seres, cuyos destinos jamás se cruzarían, se habían cruzado. «Kryptoniano, tengo una oferta para ti», dijo Belial, el hijo de Trigon, con confianza mientras aterrizaba junto a él, el kryptoniano rebelde que durante mucho tiempo había buscado la destrucción de su propio mundo. Él observará al demonio con escepticismo. «¿Qué ocurre, demonio? ¿Qué podrías ofrecerme que me interesa?». Era cauteloso, pues sabía que todo trato tenía su precio y que sus necesidades eran demasiado específicas para confiar fácilmente. Belial, impasible ante la resistencia del kryptoniano, le hizo su propuesta. «Puedo ayudarte a salvar tu planeta. Mi padre tiene el poder de concederte tu deseo. A cambio, solo te pido que me ayudes a encontrar y proteger a mi hermana». Él, intrigado pero cauteloso, frunció el ceño. «¿Quién es tu hermana?». Los ojos de Belial brillaron con certeza. «Raven. Creo que la habrás visto con los otros kryptonianos». La mención de Raven conmocionó a él. La había visto antes con los otros kryptonianos, pero no la había relacionado con nada importante. Pero esta oferta, este trato, lo hizo reflexionar. Su plan original seguía en marcha, pero ahora debía considerar esta nueva pieza de su complejo rompecabezas. «Primero necesito ver algo de sinceridad», dijo él con voz fría y calculadora. «Captura a Superman por mí y consideraré tu oferta». La sonrisa de Belial permaneció intacta. «Trato hecho. Te lo traeré mañana a más tardar». Con un estallido de llamas, Belial desapareció, dejando a él contemplando las posibles consecuencias de su nueva y peligrosa alianza. A medida que avanzaba la noche, dos de las entidades más peligrosas del mundo, los hijos de Naruto y Trigon, habían tomado cartas en el asunto. Uno tenía la mira puesta en Raven, mientras que el otro se esforzaba por afianzar su control del poder, todo ello con la amenaza subyacente del inminente poder de sus padres, que proyectaba sombras sobre el mundo. La tensión en Atlantis era palpable, pues el caos en el océano reflejaba la inquietud dentro de la ciudad.
Las aguas se agitaban violentamente, criaturas conocidas y desconocidas atacaban con ferocidad, y el océano mismo parecía estar en agitación. Era como si el corazón mismo del planeta se hubiera vuelto inestable, y Arthur Curry, también conocido como Aquaman, estaba atrapado en el centro de todo. Sentado en su trono, su expresión era una máscara de preocupación y frustración. Su reino, su pueblo, estaban en peligro, y poco podía hacer para detenerlo. Cada ataque parecía más coordinado, cada cambio en el océano, más destructivo. La estabilidad de la Atlántida nunca se había sentido tan frágil. Se volvió hacia Mera, su esposa y reina, esperando alguna explicación, pero su rostro estaba demacrado por el agotamiento. Mera, ¿puedes decirme qué está pasando? La voz de Arthur reflejaba el peso de su preocupación. Su tono era áspero por la tensión de la situación. Mera, siempre su ancla, negando con la cabeza, frunciendo el ceño. Lo siento, mi amor, pero no logro encontrar la causa de todo este alboroto. Extendió la mano hacia su tridente. Sus dedos temblaban ligeramente al sujetarlo, un marcado contraste con su imponente presencia habitual. La fuerza que lo impulsa es muy poderosa, es todo lo que puedo decir. Mis poderes están siendo suprimidos de alguna manera, no puedo sentir su origen. Los ojos de Arthur se oscurecieron al verla luchar. Podía ver el daño que esto le estaba causando, pero no había tiempo para la debilidad. Necesitaba respuestas. Necesitaba soluciones. La seguridad de su reino y su pueblo dependían de ello. Aún así, su preocupación por Mera nubló su juicio mientras se inclinaba hacia adelante, con la voz más suave. Cuidado, no te esfuerces demasiado. Su instinto protector se despertó al ver lo pálida que estaba, pero Mera se mantuvo firme. Tenemos que hacer lo que sea necesario. Sus palabras, aunque contundentes, estaban impregnadas de cansancio. Había trabajado incansablemente para encontrar la fuente del caos, pero era evidente que algo mucho mayor estaba en juego. Sus poderes, incluso como reina de la Atlántida, parecían insignificantes ante lo que fuera que causaba la perturbación en el océano. La mente de Arthur corría a 1000 por hora. Ya había buscado el consejo de la Liga de la Justicia, pero ni siquiera su poder colectivo había podido identificar el origen de la furia del océano. Pensó en Poseidón, el antiguo inmortal del mar. ¿Sería pedirle ayuda a la solución? Pero dudaba. Poseidón era conocido por su dificultad para lidiar con él, y era imposible saber cómo su intervención podría cambiar la situación. Justo cuando la frustración de Arthur llegó a su punto máximo, una voz interrumpió sus pensamientos. Ni siquiera JL ha podido encontrar la causa. ¿Qué debo hacer? ¿Sería suficiente preguntarle a Poseidón? Reflexionó Arthur mientras apretaba los puños. La voz de Zatanna, repentinamente clara en su mente, interrumpió sus pensamientos, trayendo un destello de esperanza. Encontré el objetivo, pero deberías esperar a que nos unamos. Parece muy poderoso. A Arthur le dio un vuelco el corazón. Había estado en la oscuridad durante tanto tiempo, pero ahora tenía una pista. Un objetivo. Sus ojos brillaban con determinación mientras se ponía de pie, con los músculos tensos. El peso del liderazgo lo oprimía con fuerza, pero ahora, con el mensaje de Zatanna, podía vislumbrar un posible camino a seguir. Sin dudarlo, Arturo se levantó de su trono, con su capa ondeando tras él, mientras salía de la sala del trono. No tenía tiempo que perder. El destino de su pueblo dependía de una acción rápida, y cuanto antes se enfrentara a esta misteriosa fuerza, mejor. ¿Dónde está?, murmuró para sí mismo, corriendo por los grandes salones de Atlantis. Mientras el agua parecía estrellarse contra las murallas de la ciudad con renovada fuerza, Arthur lo decidió. Fuera lo que fuese que amenazaba a Atlantis y al océano, lo enfrentaría de frente. La ciudad no caería, su gente no caería, mientras él aún tuviera aliento. Mientras se acercaba a la sala de guerra del palacio, su comunicador zumbó y la voz de Zatanna volvió a llenar sus oídos, más urgente esta vez. Las coordenadas han sido enviadas. Prepárense. Este no es un enemigo común. Con un gesto sombrío, Arthur abrió la puerta con una mirada de determinación. Atlantis podía estar sumida en el caos, pero él no permitiría que su reino se hundiera en el abismo. Era hora de contraatacar. Naruto se encontró ante las etéreas puertas del verde, el vasto y poderoso reino de Gea, con pasos pausados al entrar. El aire estaba cargado de vida. Las plantas, los árboles y la energía del reino rebosaban de vitalidad.
Sin embargo, en medio de la serena belleza del mundo que lo rodeaba, se percibía una tensión persistente en el aire, como si la tierra misma supiera la importancia de la conversación que estaba a punto de desarrollarse. En el centro de todo, sentada en un banco de piedra, estaba la mismísima Gea. Parecía la personificación de la gracia de la naturaleza. Su larga y ondulante cabellera, enredada con enredaderas y flores florecientes, sus ojos brillaban con la sabiduría de los siglos. El aura que la rodeaba era suave pero innegablemente poderosa, un suave zumbido de divinidad. Miró a Naruto mientras se acercaba, con una sonrisa cálida pero llena de una tristeza silenciosa y consciente. «Estás observando, ¿verdad? ¿Por qué no les ayuda?» La voz de Gea era suave, con un tono que denotaba preocupación y melancolía, como si le hablara a un niño que se había desviado demasiado del camino. La mirada de Naruto era fría, su expresión estoica. Dio un paso adelante y se sentó frente a ella, sin apartar la mirada de su rostro mientras hablaba. «¿Por qué no lo haces? Si tanto te duele, hazlo. Ya no siento nada, ¿por qué debería hacer algo?» Se reclinó ligeramente, cruzándose de brazos, con la voz desprovista de vacilación. «La amenaza será atendida, y ni siquiera amenaza mi territorio». La tierna mirada de Gea se suavizó aún más y suspiró, acariciando con los dedos el borde de una flor que florecía cerca de ella. «Me encantaría, pero el mundo tiene sus leyes, y una de ellas nos impide actuar. La imponemos nosotros. Si actuara, las consecuencias serán devastadoras. Tendría que luchar contra los de mi especie por romper las reglas». Naruto entrecerró los ojos mientras reflexionaba sobre sus palabras, pero no estaba convencido. «Alguien que pueda controlarlos a todos, debe ser tu padre». «¿Tengo razón?» Gea simplemente le suena, con una expresión llena de sabiduría ancestral. «No pensé que vendrías aquí». Los labios de Naruto se curvaron en una leve sonrisa, con un tono casi burlón. Habría sido de mala educación rechazar una invitación cuando tenemos una conexión tan estrecha, y no pierdo nada de este encuentro. Gea ascendiendo, sin apartar la mirada de él, percibiendo algo más profundo en sus palabras. «¿Te gusta?», preguntó con curiosidad mientras señalaba el té que tenía delante. «Está hecho con la esencia de la naturaleza y una gota de néctar divino». Naruto tomó la taza, observándola con interés antes de tomar un sorbo. Podía sentir el poder de la bebida, una esencia potente que lo conectaba con la naturaleza de una forma inesperada. Sonrió levemente al dejar la taza. Es mejor de lo que esperaba. El té tenía el potencial de matar a un mortal, pero para Naruto, tuvo un efecto diferente. Fortaleció su conexión con la naturaleza, amplificando las mismas energías que había llegado a dominar. «Gracias. Es una bebida poderosa». La sonrisa de Gea se suavizó, casi maternal, mientras lo observaba de cerca. «Me alegra que te haya gustado. Si quieres, puedo enviarte una caja». La expresión de Naruto cambió, recuperando su actitud seria. «No me importaría, pero vayamos al grano primero. ¿Por qué me has llamado?» Los ojos de Gea se oscurecieron levemente. El peso de sus palabras pesaba en el aire. «Quiero que vayas bajo el agua y ayudes a Nayade. Está siendo afectado por una fuerza externa». El interés de Naruto despertó, pero no mostró ninguna señal de sorpresa. «¿Qué pasó?» «La noche», respondió Gea en voz baja, con una tristeza contenida. «Si te niegas, no te culparía por huir de un ser superior». Naruto ladeó la cabeza, con la mirada fija. «¿Qué ganaré un cambio?» Gaea rió entre dientes, un sonido que se sintió como una brisa entre los árboles. «Eres un hombre codicioso, Naruto. Pero no me importa. Te daré un arma que te convenga. Obtendrás a Nayade como seguidora, y esto aumentará tu poder sobre el elemento agua». Naruto sopesó sus palabras cuidadosamente. «¿Y? Eres persistente», comentó Gea, con una sonrisa cómplice en los labios. «Muy bien. Te daré más. Un arma a tu medida, algo que te ayudará en tus futuras batallas». Naruto la miró directamente a los ojos, decidido. «Lo haré. Y quizás considere visitar mi casa algún día». La risa de Gea resonó por el verde, un sonido como el susurro de las hojas en una suave brisa. «Jaja, ya veremos». Tras una última mirada, Naruto se puso de pie, el aire a su alrededor crepitaba con una fuerza apenas contenida. Mientras se alejaba, no pudo evitar sentir una extraña conexión con Gea. Había algo en ella, algo que no podía identificar, que lo atraía. Sin embargo, las preguntas que se arremolinaban en su mente sobre sus decisiones no hacían más que aumentar. ¿También la considerando estás? «¿Te has vuelto loco?», retumbó la voz de Kurama en su mente, con un tono entre divertido y preocupado. Los labios de Kurama se curvaron en una leve sonrisa.
Creo que Pam era lo suficientemente buena, o podrías optar por Raven. Se parece mucho a ti. La voz de Naruto se volvió más seria. No te preocupes, jamás daré un paso en falso. Todo está en mis manos. Naruto atravesó el espacio, llegando a su destino. El aire se agitó y entrecerró los ojos al percibir las caóticas perturbaciones que se desarrollaban abajo. Era de noche. La subida del océano parecía casi apocalíptica, y Arturo había llegado para enfrentarse a Náyade con la esperanza de encontrar una solución. La poderosa fuerza de la inmortal marina estaba siendo corrompida, retorcida, y por mucho que lo intentara, Arturo no podía detenerla. El agua estaba en desorden, y él podía sentir su presión. Cada hora presagiaba destrucción. Arturo forcejeó, jadeando, y justo cuando creía que la fuerza del poder de Náyade lo abrumaría, Mera apareció a su lado, con su propio poder aflorando para salvarlo. La escena era desesperada, pero era evidente que no estaban solos en esta batalla. Por encima de ellos, llegó Naruto, con los ojos brillantes y el peso de 100 posibilidades, y las fuerzas de la naturaleza misma a sus espaldas. Había llegado, no solo como un salvador, sino como la fuerza que podría cambiar el rumbo. La caótica escena se desplegó ante Naruto con una inquietante precisión. Sus ojos fríos y calculadores observaron a Arthur y Mera, quienes luchaban por comprender la situación, con la mente nublada por la confusión y la vacilación. La tormenta sobre ellos rugía, un reflejo de la agitación interior. Arthur, aún luchando por controlar la situación, miró a su esposa con el ceño fruncido por la preocupación. Pero la voz de Naruto resonó en sus cabezas como un susurro entre las sombras. ¿No vas a ayudar?, preguntó Kurama con tono indiferente, apoyado en una roca distante, con los brazos cruzados. Parecía más un observador distante que un participante activo. Todavía no. Veamos si podemos curar su anomalía. Dejó que las palabras calaran hondo, su peso flotando en el aire. En el silencio que siguió, la presencia de Naruto era imponente, como una tormenta invisible arremolinándose bajo la superficie. Entrecerró los ojos y envió un pensamiento escalofriante a la pareja. Arthur, mata a tu esposa y te aseguro que todos los problemas desaparecerán. El cuerpo de Arthur se tensó, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y el horror. Las palabras lo golpearon como un puñetazo, y su mano instintivamente se extendió hacia Mera, como si intentara protegerla de algo invisible. Su corazón se aceleró, respirando entrecortadamente mientras la rabia, la confusión y una profunda sensación de traición lo inundaban. ¿Quién eres?, preguntó Arthur con la voz desgarrada por la furia. Los labios de Naruto se curvaron en una leve sonrisa, que apenas rozó sus ojos. Permaneció imperturbable, su voz como hielo cortando el calor del pánico. No soy nadie. Pero cambiemos un poco la petición. Les dio un momento para procesar sus palabras. Maten a este hombre y los ayudaré. De repente, un cambio inquietante en la atmósfera se apoderó del ex Luthor cuando apareció junto a ellos. Era una figura retorcida al fondo, observando como un depredador silencioso. Sus ojos brillaban con fría diversión, pero su presencia solo hacía que el aire se sintiera aún más pesado. Deberían darse prisa. Justo ahora, miles de vidas desaparecieron porque dudaron en matar a una inmundicia. La voz de Naruto era suave pero llena de malicia mientras los instaba a actuar. Proyectó una visión en sus mentes. Una ciudad ahogándose, la gente indefensa y desesperada, sus vidas devoradas por la tormenta. Era una visión sombría, un recordatorio del peso de su indecisión. La mirada de Mera se endureció. Su entrenamiento, sus instintos de guerrera, se activaron. A diferencia de Arthur, quien aún lidiaba con las implicaciones morales, Mera se había curtido tras años de batalla. No era ajena al derramamiento de sangre y estaba más que dispuesta a hacer lo necesario para proteger su mundo. Te ayudaré si no puedes hacerlo sola. Su voz era fría, distante, casi como si ya hubiera aceptado el camino que les estaba llevando. Sus ojos se encontraron con los de Arthur por última vez, un breve instante de conexión. Déjame cubrirme las manos de sangre por ti. Con un movimiento rápido, el tridente de Mera atravesó el pecho del ex Luthor. El sonido del arma cortando carne fue casi ahogado por la furia de la tormenta sobre ellos. Lex jadeó, con una expresión de sorpresa y rabia en el rostro, pero ya era demasiado tarde. La vida lo abandonó mientras Mera giraba el tridente, asegurando que su fin fuera rápido, eficiente y definitivo. Naruto aplaudió lentamente, y el sonido resonó por todo el campo de batalla. «Bravo», dijo con voz suave y satisfecha.
Eres más hombre que ese patético rey. Mientras Mera retiraba su arma del cuerpo sin vida del ex, la tormenta que los rodeaba parecía calmarse, pero las palabras de Naruto aún flotaban en el aire, pesadas e inquietantes. Volvió su atención a Nadia, quien ahora estaba completamente bajo su control, su forma fluctuando entre la realidad y la realidad mientras era arrastrada a la dimensión de bolsillo de Naruto. Y como prometí, continuó, con una voz que sonaba como la calma tras la tormenta, tu deseo se cumplirá. La firmeza de sus palabras era innegable, y la escena a su alrededor parecía congelarse por un instante, con la fuerza de sus acciones suspendidas en el aire. Con la muerte del ex, la tensión en torno a la pareja se alivió, pero el precio de su decisión era evidente. Habían cruzado una línea, una que jamás podría desviar. Al desaparecer Nayade, la figura de Naruto brilló un instante antes de darse la vuelta y alejarse, con su propósito cumplido, por ahora. Las palabras quedaron suspendidas en el aire mucho después de que Naruto se marchara. Su consejo fue penetrante y dejó una huella en Mera, como una verdad inesperada. Permaneció en silencio, contemplando las aguas oscuras, donde las últimas ondas de la tormenta parecían disiparse lentamente en el océano. El caos que había consumido el océano, los monstruos y la perturbación en las profundidades. Todo parecía calmarse tras su visita. Pero algo en su interior se sintió inquieto, como si la calma fuera solo un breve respiro antes de una tormenta más profunda. ¿Quién eres?, gritó Mera al vacío, pero el silencio fue su única respuesta. La misteriosa figura que había manipulado la situación, ofreciendo una solución envuelta en un dilema moral, había desaparecido sin dejar rastro. Sus palabras críticas la habían desconcertado, dejándola con más preguntas que respuestas. Al prolongarse el silencio, la mirada de Mera volvió a Arthur, aún luchando con su propia frustración. Había dudado, y las consecuencias habían sido demasiado graves como para ignorarlas. A Mera le dolía el corazón por él, pero ahora había algo más. Una sensación persistente, una duda que antes no existía. Gracias por su ayuda, dijo Mera en voz baja, con una voz sincera pero cargada de incertidumbre. Se había dejado llevar por la tormenta de los acontecimientos, pero ahora, pasado el peligro, había espacio para la contemplación. Arthur, sin sostener su mirada, apartó la mirada como si la culpa de sus actos se hubiera convertido en una pesada carga. Sus palabras fueron quemadas, casi ahogadas por el sonido del agua a su alrededor. Lo siento, Mera. No dejaré que esto vuelva a suceder. La mirada de Mera se suavizó ante su disculpa, pero una pequeña parte de ella sintió un cambio en su interior. Su promesa era significativa, pero su vacilación también era algo que no podía ignorar. Arturo había sido rey durante tanto tiempo, pero en ese momento, su vulnerabilidad e indecisión habían dejado una grieta en la fachada de su liderazgo. Su vacilación había costado vidas, y ese hecho no se borraba tan fácilmente con una simple promesa. Mientras Arthur se alejaba nadando, decidido a centrado en las necesidades de su gente, Mera lo vio partir. Su corazón sintió un cambio sutil, un cambio tan pequeño, pero significativo. La semilla de la duda se había plantado y comenzó a crecer, como una pequeña grieta en una gran estructura. ¿Es Arthur realmente la mejor opción como compañero? Pensó en el peso de su reinado, los años pasados entre los humanos y cómo esto había influido en sus decisiones. ¿Había sido demasiado indulgente con sus súbditos? ¿Acaso su tiempo entre los humanos había atenuado la energía que Atlantis necesita? Mera siempre había creído en Arthur. Lo había amado, lo había apoyado y compartido sus cargas. Pero ahora, mientras las aguas a su alrededor se calmaban, sus pensamientos vagaban, cuestionando cosas que nunca antes se había atrevido a considerar. Quizás el liderazgo es más que lo que le han enseñado. Quizás esté demasiado cerca de los humanos, demasiado inmerso en sus formas de pensar. Atlantis no es lo mismo que el mundo de la superficie. Su corazón se encogió al ver cómo las dudas se multiplicaban. Negó levemente con la cabeza, intentando apartarlas, pero la sensación persistía. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si alguien más pudiera hacerlo mejor? Mera se alejó nadando de la escena, con la mente llena de incertidumbre, y el eco de las palabras de Naruto aún fresco en su mente. No seas blando con tus súbditos, te pisotearán. Por primera vez, sentí el peso de esas palabras, y eso la hizo cuestionarlo todo. ¿Sería Arthur realmente capaz de proteger Atlantis como era necesario? ¿O había algo más en el liderazgo, algo que aún no comprendía del todo? Su viaje, como el océano mismo, estaba lejos de estar decidido.
Himera se dio cuenta, con creciente inquietud, de que el camino que recorrió con Arthur podría no ser tan claro como alguna vez creyó. Naruto regresó a su habitación, el aire del verde todavía flotaba en su mente mientras se encontraba con la suave y dulce voz de su hija. «Papá, ¿dónde estabas?». La voz de Ima rebosaba inocencia y preocupación mientras lo miraba con sus grandes ojos brillando de curiosidad. La expresión de Naruto se suavizó al ver a su princesita. Caminó hacia ella, con el corazón aliviado, la carga en brazos y le dio un tierno beso en el frente. «Me encontré con Gaia para un trabajo», respondió con naturalidad, con una voz cálida y llena de amor. Ima rió alegremente, como si fuera música para sus oídos mientras lo abrazaba con fuerza. Para ella, la sensación de estar cerca de su padre era la mayor alegría que podía experimentar. Su mundo era un mundo de placeres sencillos e inocentes, salvo, quizás, por la oscuridad de sus pensamientos retorcidos que acechaban bajo la superficie, pensamientos que su padre jamás conocería. ¿Estaba coqueteando con papá? Ima se preguntó en silencio, con su mente inocente incapaz de comprender todo el peso de sus sentimientos. Pero incluso si lo hiciera, no habría podido librarse de ello, no con la capacidad de su padre para percibir sus pensamientos. Es triste que papá haga una excepción conmigo al leerme los pensamientos. Reflexionó, con una mezcla de amargura y añoranza llenándole el corazón. Pero es bueno a su manera, si no, no sé si papá todavía me querría o si simplemente se distanciaría. Naruto, al percibir un cambio en su actitud, ladeó ligeramente la cabeza y su expresión se suavizó. ¿En qué piensas?, preguntó con voz tierna. Tranquila, siempre tendré tiempo para ti. Tengo clones para todos los demás. Sus palabras eran una garantía, una promesa de que nunca la descuidaría. Ima lo miró a los ojos, con el corazón henchido por el amor que vio en ellos. Podía verlo, el progreso que había logrado. La sonrisa que le dedicaba ahora se parecía más a la que solía tener en su mundo original, antes de que todo saliera mal. Era una sonrisa que contenía la calidez de su amor y la esperanza de que estaba sanando poco a poco. Pronto, papá volverá a ser el mismo. Me ha brindado refugio y seguridad, y quiero que eso dure para siempre. Nadie se interpondrá en nuestro camino. Las niñas son mortales y morirán. Entonces, estaremos solos. Ima sonriente con tristeza. El amor retorcido que sentía por su padre se hacía cada vez más fuerte. «Eres el mejor, papi», dijo con dulzura, con un tono de inocente picardía que ocultaba sus verdaderas intenciones. Continuó, con voz más baja. «Si le pido a papi que pelee en público con un boxeador fuerte, ¿lo harás?». Su mirada se fijó en la de él, sus ojos brillaban con afecto y algo más oscuro. Notó cómo sus labios se curvaban en una sonrisa que le palpitaba el corazón. «Papi, ¿cómo juegas con mi corazón?». Naruto, sin dudarlo, la miró a los ojos con voz firme. «¿Por qué no? ¿Contra quién quieres que pelee y hasta dónde quieres que llegue?». La falta de resistencia en su voz lo decía todo. Se había vuelto demasiado blando, demasiado dispuesto a ceder a cada petición de Ima. Nunca la cuestionaba, y la idea de negarle era algo que ni siquiera podía contemplar. Su obsesión por ella, su deseo de mantenerla feliz y a salvo, lo consumía por completo. «Lobo, lastimó a mi amiga», respondió Ima con una voz casi infantil, aunque con un matiz frío en sus palabras. Habló de Super Girl, la única persona que había sido amable con ella, la que se había ganado su cariño genuino. Pero cualquiera que traicionara a su padre se convertiría en su enemigo. Naruto hizo una pausa, y sus sentidos localizaron rápidamente al lobo. El cazarrecompensas seguía en algún lugar del sistema solar. «Lo que sea por mi princesa», dijo sin pensarlo dos veces, mientras la bajaba con cuidado. No podía cargarla en brazos para siempre. Por mucho que lo deseara, solo aumentaría su dependencia de él. «Lo humillaré por ti». Podía sentir el orgullo retorcido en la sonrisa de Ima al verlo acceder con tanta facilidad. Alimentaba su sensación de control, su creencia de que podía manipular a su padre para que hiciera lo que quisiera. Pero Naruto no era plenamente consciente de lo profundo que se había vuelto su apego a ella, ni del terreno peligroso que pisaban. «Gracias, papá», dijo Ima con alegría, con los ojos llenos de travesuras. «Pero no hay que apresurarse. El objetivo no se irá a ninguna parte». Con un toque juguetón, cambió de tema y su humor volvió a ser más ligero. «Ahora, quiero saber, ¿cómo me veo?». La mirada de Naruto se suavizó al mirarla. Se había vuelto aún más hermosa, una combinación de inocencia y algo más oscuro en su mirada.
Su camiseta sin mangas y sus pantalones vaqueros eran sencillos, pero su forma de llevarlos los hacía parecer casi majestuosos, como si se comportara con una autoridad que desmentía su edad. Parece que te has vuelto aún más hermosa, dijo Naruto pensativo, con la voz llena de orgullo. Quería decir más, decirle cuánto esperaba que algún día encontrara una buena pareja, alguien digno de ella. Pero las palabras se le atascaron en la garganta, atrapadas por la extraña incomodidad que se instaló en su pecho. Ella no quiere oír algo así, racionalizó, culpando al disgusto de Ima por su incapacidad de decir más. Ima, al percibir su vacilación, ladeó ligeramente la cabeza. ¿Sí, papá? Preguntó con inocencia, como si no entendiera por qué su padre se había detenido. Naruto le sonrió, a pesar del peso de los pensamientos que le daban vueltas en la cabeza. Espero que crezcas aún más hermosa y fuerte, dijo con dulzura, rodeándola con sus brazos en un tierno abrazo. Ella le devolvió el abrazo con la misma fuerza, disfrutando del contacto como si fuera lo único que realmente importaba. Padre e hija pasaron el resto de la noche charlando en voz baja, mientras el vínculo entre ellos se estrechaba cada vez más. Finalmente, llegaron a la habitación de Naruto, donde se acomodaron para dormir como siempre. Pero mientras Ima se acurrucaba en sus brazos, sus pensamientos retorcidos se arremolinaban en su mente, y Naruto permaneció felizmente ajeno a la tormenta que se gestaba lentamente en su corazón. Raven se sentó a la mesa del comedor, sintiendo la calidez del ambiente que la rodeaba. Era una sensación extraña pero reconfortante, una que no había experimentado en mucho tiempo. Llevaba años viviendo con los jóvenes titanes, y aunque su amistad había sido invaluable, esto se sentía diferente. Era un ambiente tranquilo y familiar, y podía sentir el amor y el cariño que irradiaba cada rincón de la habitación. Buenos días, espero que hayas dormido bien. La voz de Mea rompió el silencio cuando entró en la habitación de Raven con un tono alegre. Raven, que llevaba un rato despierta y ya se había refrescado, asintió. Buenos días. Dormí plácidamente, gracias a tu padre. A Mea le picó la curiosidad y arqueó una ceja. ¿Padre? ¿Te habló por la noche? Raven dudó un momento, sin saber cuánto contar. No fue nada. Solo quería que me relajara y no me estresara. De acuerdo, entonces vamos a comer, dijo Mea con voz suave, visiblemente satisfecha con la respuesta. Avanzó por el pasillo, y Raven, algo incómoda, pero también agradecida por la amabilidad, la siguió. Mientras subían las escaleras hacia la cocina, Raven no pudo evitar notar la paz del hogar, la sensación de un verdadero santuario. No estaba segura de estar lista para abrazarlo por completo, pero la tranquilidad y seguridad eran innegables. Al entrar en la cocina, Raven se encontró con una gran mesa de comedor, llena de una variedad de platos para todos los gustos. Naruto se sentó a la cabecera, con Ima a su derecha. El resto de los asientos estaban dispuestos de forma que daban a la mesa un aire íntimo y a la vez abierto. Había un espacio libre junto a Naruto, un asiento de honor. Cassandra y Conejo Blanco estaban sentados más abajo, mientras Mea le indicó a Raven que se sentara a su lado. Raven sostuvo la cálida mirada de Naruto mientras él asentía en señal de reconocimiento. Su amable sonrisa pareció tranquilizarla, un consuelo inusual que la hizo sentir casi normal. Se sentó en silencio, sintiendo cómo sus nervios se calmaban al sentir la paz de la habitación envolviéndola. La conversación fluyó con naturalidad, y Raven no pudo evitar admirar la forma en que Naruto interactuaba con todos. Su presencia paternal parecía brindarle una sensación de estabilidad y calma. Se sintió extrañamente en casa allí, a pesar de lo desconocido. Buenos días, Raven. Espero que hayas tenido dulces sueños y hayas disfrutado de la seguridad de esta casa. La voz de Naruto, cálida y acogedora, llenó el aire. Raven lo miró y sonrió levemente, su voz suave mientras respondía. Sí, fue una experiencia agradable, señor Uzumaki. La sonrisa de Naruto se profundizó. Eres buen amigo de Mea, así que puedes llamarme tío si quieres. Raven parpadeó sorprendida, pero el gesto parecía genuino, no forzado. Asintió y aceptó la oferta con un suave gracias, tío. Mientras comenzaban a comer, Raven tomó pequeñas porciones, saboreando la comida pero también contemplando el extraño cambio en sus emociones. Había pasado tanto tiempo siendo autosuficiente, luchando sola, que esta normalidad le resultaba casi extraña. Miró a su alrededor, observando cómo interactuaban los demás, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: seguridad. Pero entonces, su mirada se encontró con la de Ima.
La sonrisa de la chica era dulce, pero había algo en ella que hizo que Raven se detuviera. Sintió que la observaban, y cuando sus miradas se cruzaron, la sonrisa de Ima se ensanchó, más cómplice. Raven volvió rápidamente su atención a la comida, sintiendo una ligera inquietud en el pecho. Quizás estoy demasiado estresada, pensó, intentando ignorar la sensación. Después de todo allí parecía perfecto. No había motivo para que se sintiera nerviosa. Pero a pesar de intentar calmarse, Raven no podía quitarse la sensación de que en esta dinámica familiar había algo más de lo que parecía. Acababa de llegar y ya se sentía más conectado con ellos que con nadie en mucho tiempo. Pero la inquietud por Ima persistía, un recordatorio persistente de que las cosas rara vez eran tan sencillas como parecían. Fin del capítulo 2.